Bienvenidos al segundo episodio del Club de los Exiliados. Ahora sí. Ahora sí. Por un microsegundo, nada más. Es posible que sea el segundo y el último después de subir esto. Pero bueno, hoy tenemos un integrante más. Dijimos ser 4 y somos 5, ¿vale? Tenemos a Draco. Tú te Susan presentes, ¿eh? No te pasa nada. Susan. Yo soy Iván. Dani Charlie. Y luego tenemos por aquí, si decir los nombres, se escuchará más o menos. Álvaro. El cura Otero. Ana. Bryce. Javi. No digas lo del cura, tío. Hoy no. Hoy, Sí, hoy te vamos Hoy a di dar palo Jorge. hasta... Hoy Jorge. Di Jorge. Di Georgie. hoy Jorge, sí, mejor Jorge. Hoy eres Georgie. Hoy tenemos tres temas. A diferencia de otros que eran noticias, básicamente hoy tenemos para hablar de el Vaticano, pura fantasía, Pizzagate y las familias más influyentes del mundo. Quería empezar por el Vaticano. Vatican City. Empresa, secta, religión, dogma, Organización. Feliz. De amor. llámale Dios, energía. Sí. Vale, quiero que hablemos sobre la vinculación entre el Vaticano y el nazismo, que básicamente, como sabéis, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, fue el asilo para muchos nazis. Así que, ¿qué me podéis decir al respecto sobre esa vinculación tan afectiva? De paz y amor. A ver, teniendo en cuenta la neutralidad que suelen tener, por lo general, Ujú. yo puedo entender, ¿no? Que si no quieres que te revienten, ¿no? Pues todo ese caos que hubo, pues quieras un buen asilo. El Vaticano es un buen punto. O sea, ¿crees que el Vaticano, como es un orden religioso, tiene que aceptar a cualquier persona independientemente de su pecado? En teoría, si tenemos en cuenta lo que se pregona en la religión y todo esto de, pues eso, no juzgar, bla, 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 y todo esto de ser neutrales, de voy, me confieso y me perdonan, pues Ujú. yo puedo entender eso, pero siempre hay cosas más allá de eso, digamos. Hay puntitos. Yo diría que está más relacionado con el poder. Desde la Edad Media, los papas y digamos que los mandatarios, ya sean el emperador del Imperio Romano Germánico o ya sea todas las cruzadas, siempre ha tenido mucho que ver con el poder, el dinero, el control. Entonces, los gobiernos, digamos que es como una cadena de favores. Yo te rasco la espalda, tú me rascas la mía. Entonces, los nazis le dieron un montón de poder al Vaticano, de obras de arte judías que no tienes ni idea, de oro, de todo tipo de cosas religiosas. Y a cambio, por supuesto, el Vaticano pues les dio Asilo y asilo y protección. les ayudó a Sí. escapar de los juicios. ¿No puede ser quizás por la creciente fuerza de la Unión Soviética en Europa y revivir un poquito de nuevo el cristianismo a mayores de... Pero hay dos facciones ahí dentro del Vaticano. O sea, hay un... Creo que durante el papado no sé si era... Sí, creo Pablo VI. Pablo VI dicen Ujú. que creo que el periodo de él eh, más oscurantista, ¿no? Porque o sea, lo más oculto de esa época está en el periodo de Pablo VI, que es el que permitió a través del Banco del Vaticano eh, y llevar a nazis a Argentina, más que Bueno, nada. Así que... Yo más que periodo, yo no lo veo tan o sea, como O sea, dentro de lo- el papa en general, ¿no? Sino, no es tanto el papa, sino la élite que está controlando el papa. Al final ellos ponen al papa que ellos quieren, no son elegidos. O sea, son elegidos por una pequeña organización dentro del Vaticano. O sea, al final el nazismo... volvemos a lo mismo, o sea, el Vaticano controlaba el mundo y sigue controlando parte del mundo gracias a todas las inversiones que tienen a nivel mundial. ¿No? Puta, para estar 2000 años en el poder, o sea... Sí, o sea, hostia, tiene- Claro, por eso. Es que a nivel de influencia es una puta locura. Es Al que son los que final, inventaron a los nivel- servicios a nivel- secretos, aparte, o sea, fue la Santa Alianza, los servicios secretos del Vaticano. O sea, fueron básicamente los que inventaron el Sí, sí, sí. espionaje. Totalmente. De hecho, cuando tú ibas a confesarte, en realidad, en la Edad Media, o sea, no ibas a confesarte, que el cura que te escuchaba, en realidad, estaba sacándote información Pues para sí. traficar con esa información. Igual que hoy con los móviles, algo parecido. Aparte, si tenemos en cuenta su neutralidad y demás, o sea, como que no están, ¿no? Pero al mismo tiempo están metidos en todo. Sí, pero ¿Sabes? esto es lo mismo que Son pasa con movidas. las guerras o cualquier cosa. Tú quieres hacer una guerra allí, quitas a la gente de allí. Y después destrozas al gobierno que esté o lo que esté y invades ese gobierno. Sí.
Es así de simple. O sea, al final lo que pasa Sí, con los inmigrantes. que se- hoy en que se día, mojen- sin que ir se más mojen lejos, otros. los inmigrantes pasa lo mismo. Que se mojen traer otros. inmigrantes de aquí, de X lugares, ¿no? Siempre lo mismo, para hacer una dictadura en ese lugar, controlada por los mismos de siempre, al fin y al cabo. Yo opino eso, sobre todo de los nazis, ¿no? Sobre todo, de la gente que se fue a la religión del Vaticano, o sea, la religión cristiana. Pues yo lo que decía Jairo, yo puedo entender, que dices, seas nazi, seas lo que tú quieras, tío, entre lo que él también decía, lo de los favores, no sé qué, el poder y todo lo que tú quieras, la inversión y bla, 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 está el factor ¿sabes? Eso, Es como- lugar neutral. Es como, Yo es tengo- como, es como preguntarse, Claro. esto es como preguntarse, vale, Alemania era nazis y todo lo que tú quieras, tenía la mayor deuda del mundo y sin embargo es una de las potencias más poderosas del mundo, ¿cómo te lo comes? Claro. Y no tiene todos los recursos del mundo, porque la mayoría de los recursos son de África. Al fin, porque ya Porque estaba eran aliados de planificado Austria, de en Austria, antes sí. eso. No Sí, era sí, algo sí. que estuviera No, no eso planificado. Eso sino nunca, estaba eso planificado. nunca es cosa de 2 días. Pero fíjate No, que en la que guerra sí. bombardearon todo alrededor y creo que la mayor, creo que es la iglesia de Colonia, que es una de las más, las iglesias más, Más conocidas. sí, más conocidas de Alemania. O sea, están bombardeando el lado y jamás le cayó una sola bomba a la iglesia. O sea, Claro, nunca. había va a una información que haber- te dice, mira, por ahí no vayas. Es el poder místico. Que protege. Hay Curiosamente, muchos documentos que se desclasificaron en el Vaticano, que o sea, que Sí, de la los Interpol y lo pude, pero dicen que, o sea, lo que quería decir al principio es que la época, o sea, los documentos más clasificados que hay en el Vaticano es la época del periodo del nazismo. O sea, hicieron muchas cosas turbias Sí. ahí que- Claro, pero el asilo a nazis después de la Segunda Guerra Mundial, cuando yo no tenía ese poder, por poder. Yo no sé si asilo, yo creo que en realidad financiaron, los ayudaron A salir. a salir y llegar a Argentina. Y yo creo que incluso Pero si ahondamos un poco más, quizás también es conveniencia. O sea, quién sabe qué clase de documentación, poder o conocimiento tendrían ciertos nazis por parte, digamos, del Vaticano o ciertas personalidades Ujú. que diese pie a, pues mira, te conviene darme asilo. No sé Claro, si me o sea, explico. Es lo que dice, entre lo que él decía también, un juego de poder. Sí, Tú me sí. asilas, yo aparte de que te he financiado a mayores, sé ciertas cosas, tengo documentación y conozco a fulanito de tal, X. Como pasa siempre. Así que también podríamos ir por ahí. ¿A dónde crees que van los niños judíos que se perdían del tren? ¿Sabes? Las fiestas, el vicio, al final son humanos, por decirlo así, cometen errores y luego quieren enterrar esos secretos, o se sienten avergonzados, míticas Eso siempre. hipocresías y toda esta historia. Entonces, yo creo que la psicología es muy importante a la hora de entender estos temas, porque no solamente es analizar los hechos y tal, sino por qué pasaron, por qué alguien haría algo así, por qué el Vaticano daría asilo a los nazis y por qué los nazis colaboraron con el Vaticano. Y bueno, tiene todo que ver con temas económicos, con la guerra, si vas mellando, pero también con temas personales Sí. de Hitler. Sí, en sí. juegos de poder. Juegos de poder y mejor que no hagas o A ver, digas X. Es como todo, la planificación siempre va a estar hecha de antes de que ocurra. O sea, esto no es algo que planifiques en el momento y digas, no, mira, vamos a darle asilo a esto. No, esto ya está planificado de antes y como saben que va a haber una guerra, ya abren las puertas. Sí, un salvoconducto Nunca- predefinido Claro, ya. Exactamente. ¿Cómo pasa con Ucrania? Sí. Ucrania. Un salvoconducto ¿Qué pasó predefinido con de Ucrania y seguridad. Rusia? Claro. Abrieron sitios para que la gente marchara. O sea, ya eso siempre ocurre, pero porque eso está planificado. Cuando hay una planificación, pues todo está estructurado como tú lo quieres estructurar. ¿Cuál fue la intención original de Hitler? Apoyar a la élite de toda la vida. No solamente O sea, Hitler, de todo, en realidad es todo un gabinete, porque no todo un solamente, gabinete. no es solamente No la es una ideología de él. persona solo. O sea, no, es que no es una ideología. A ver, Hitler estaba con las altas finanzas de Alemania y había otro que era Gregor Strasser, que era más marxista, ¿sabes? Sí. Entonces hay uno que eran dos corrientes del nazismo. pero es que Digamos- Hitler es un peón. Lo que hay que entender es que Hitler Claro, claro. es un peón. Ellos no deciden las cosas. Nunca van a decir las cosas. Quien las decide es como decir la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial. Personas diferentes. No es porque sean diferentes o no, es porque hay alguien que está organizando, orquestando, o sea, la élite, o sea, la masonería, los banqueros, bueno, todas Que son los que prácticamente están infiltrados en todo el Vaticano, que es la o sea, Exactamente, que masónica. al final el Vaticano es como la cúspide. No es ni la cúspide, porque el Vaticano al final también está controlado por esas familias de poder. Sí, Es un medio. O sea, es un medio. es un medio. Es un medio. Es como una Es un ONG. medio de transporte Es al un final medio. para ellos. Es No, a ellos no medio. les interesa para nada la religión, o sea, para No. ellos la religión es secundaria, Sí. porque ellos son, o sea, al final,
el Vaticano es un sistema político. O sea, A ver, no es que el tema no está... La religión lo que busca es buscar, o sea, tener el orden mundano. O sea, la espiritualidad es otra cosa distinta, porque no es lo mismo religión Pero que sí que les espiritualidad. importa, de ahí vienen los rituales todos que hacen y todas estas movidas. Pero Bueno, la eso- biblioteca eso- de ellos, creo que es la más... que tiene la cam- biblioteca, sí, la que tiene el Vaticano, que es la más la oscura cantidad de todas, libros de ocultismo del mundo. Y que tienen secretos y que no puedes, ni incluso una persona normal no puede entrar. De hecho, creo que pueden entrar ciertas personas que estudiaron una carrera, si mal no recuerdo, y no pueden ni sacar fotos. De ahí Solo se conecta pueden tu leer pregunta. lo que parece allí y marchar, y nada Claro. más. Y no hay fotos. No quieren fotos porque si no, todo el mundo Claro. miraría esas fotos. No ve quién no. Yo Tú- soy, tú- yo soy el primero, ¿eh? Una persona Hostia. puede decir una palabra Ya me he molado. y queda en nada. Las Sí, palabras sí, sí. quedan en nada, tío. Se llama índice, Pero las índice de libros fotos no, prohibidos. las A mí- fotos a mí, están me ahí. gustaría ir al Vaticano alguna vez. O sea, que no, Aquí me vamos encantaría, a tío. saber todo lo que Tienes hay que, dentro. tienes que pagar 70 euros y bueno, ya puedes ver la Bonito Capilla es. Sixtina A y mí me tal. fliparía, tío. Bonito, puedes hacer una idea de un vídeo. Pues vamos a ir de turistas ahí y tal, y hablamos con personas, porque siempre hay alguien afuera que sabe cosas que Sí. no encuentras ahí en Tú ya- las guías. No mientras Pero- un guía turístico te la prueba, sino gente que lleva ahí viviendo toda su vida, ha escuchado todos esos rumores, porque Ujú. al final los italianos como los españoles les encanta el chisme, les encanta hablar de todas estas cosas. Totalmente. ¿Y qué pasa? Que siempre tienes que tomártelo, que no tienes pruebas, no tienes nada certero, no tienes evidencia, entonces al final estamos siempre haciendo lo mismo, especulando, Sí. pero No tienes una certeza absoluta. Tienes atismos de... Pero, no- tampoco hay dudas, ¿sabes? Sí. Esa es la movida. No tengo pruebas, pero También te tampoco digo, dudas. también te digo, hay gente y gente, como toda la vida. Pues debe haber gente allí que no todo debe ser tan turbio y bizarro. Hay No, gente que... turbo y bizarro. Pero me refiero que hay gente que, quieras que no, yo considero, quiero creer, démosle el don de la duda, que supongo que debe haber gente allí, ¿no? Tú dices facciones dentro del Vaticano que sí, que sí, que de estén verdad allí, están- claro, en pos de estoy bien. Sí, de hago la bien. idea de que el humano Yo- es divino, de que el hombre yo- es sagrado. Claro, yo confío en esto, creo en esto, o sea, lo llevo a cabo en la praxis y más allá de ahí no doy pie a que pienses en nada raro, no sé. Vale, os comento un texto ahí aquí, ¿vale? Que nos pone que además de ayudar a escapar a miles de nazis de Europa, el Vaticano también participó en el contrabando de arte, oro y otras propiedades de familias judías saqueadas por los nazis. Gerald Posner, un periodista estadounidense, dice que se cree que Bernardino Nógara, el asesor financiero del Vaticano, fue uno de los espías nazis. Al parecer, instituyó un terrible plan que permitía al Vaticano invertir dinero en compañías de seguros italianas que se quedaban con los activos de los planes de seguro de las vidas de las familias judías asesinadas. ¿Esto qué quiere decir? Eso sí que es turbio. El Vaticano es un banco. Y sí, macho. Literalmente. Y se llama banco, Instituto de Obras Religiosas. Para Ese- que nadie te el le dice el mayor banco, banco- el banco del Vaticano. Pero es- El El Vaticano es el que tiene las mayores reservas de oro del mundo. Eso es lo que hay que entender. ¿Y cómo la consiguió? hay cinco- Robando. De forma muy lícita y sana. Sí. Sobre todo eso. Es que la principal Se la compró fuente... Powell. La Claro, principal... fue todo voluntario. Ya, joder. sí, ya, Llegaron sí. allí y dicen, oye, ¿me daría usted su oro y sus propiedades, todo lo que usted...? Claro, tome. ¿A cambio de qué? De la fe. A cambio, claro. A ¿Ves? cambio de Te la dije fe. antes, tiene que haber buena fe. La principal fuente de dinero del Vaticano es el óvulo de Pedro, que es cuando vas a la misa, te dan el Sí. Te dan en los es para los 70 euros que pagas para ver la Capilla Sixtina, y la tercera fuente es las cuentas que abres dentro del Banco del Vaticano. Ah, mira, yo no sabía lo de que abrías tu cuenta allí, ¿eh? Hay 5, yo tengo una cuenta en el Vaticano. Sí, sí. Lo digo. Por eso está aquí. Lo digo. Por eso está Está- Cuando ya se pone una Sí, capucha sí, sí. negra. Está numerada, está numerada. Los billetes huelen a Sí, ceniza. sí, güey. Sí. Hijo de la gran puta. Vosotros creéis que no, pero esas gafas amarillas simbolizan algo de la bandera del Vaticano. O sea, son cositas. Pero hay 5 cuentas secretas, o sea, porque hay cuentas que tienen el titular, perdón, le di el micrófono, no sé, chicos. Hay muchísimas cuentas, o sea, la principal fuente de ingreso del Vaticano es la gente que deposita, abre cuentas, y son gente muy poderosa la que abre. Claro. Y no puede venir cualquiera de nosotros y decir, mira, quiero abrir no ganas. Solamente abren cuentas los que son curas, los que son buena parte del clérigo. Obispo, Entonces, sí. muchas veces los empresarios, gente poderosa, lo que busca es curas como testaferros, como que figuren como los que son los tenientes de la cuenta, Hmm. los que son Bueno, sí, bueno, son Claro, cuentas que claro. que nadie tiene El acceso fondo, a los fondos son controlarlas. míos, pero están bajo el nombre algunos están bajo nombres, o sea, bajo la titularidad de tal, bueno, secretario del Tesoro, que al final es un Sí. arzobispo, Pero es un que a cardenal. ese nivel ya no les importa ni el dinero, porque tienen tanto dinero que no... Claro, pero Y es que- está no- todo no es tan algo lo que hermético estén que pensando. tampoco... Claro, pero a lo que ellos, iba- ellos controlan como sociedades que Sí. son, al final tienen sociedades, ¿no? Club Bilderberg es una sociedad. O sea, pero bueno, todas las familias tienen sociedades entre ellas, de hecho. No todas pertenecen a la misma sociedad, Ujú. pero sí hay muchas sociedades. De ahí vienen Ujú. todo...
todo sí, el sí, sí, poder que reside, ¿no? Cada uno controla una cosa. Aparte- no todos controlan todo, ni todos luchan contra todos, no Ah, se pisan. Aparte, Entre ahí ellos. sí que tienes el aval de respaldo en oro, entre otras muchas cosas. Claro, y lo que les importa, lo documentos. que importa en el mundo no es el dinero, es el oro. Claro. Es el oro. El, Oro- dinero, oro- el dinero es papel mojado. El oro no se oro- devalúa, ese sí el que oro no sí. se devalúa, macho. El oro y la información. El oro está Debe haber cada cosa ahí. ¿Sabéis lo que es la penitencia apostólica? Penitencia apostólica. Yo creo que, especulando aquí, eh, hablando eh. sin saber. No sé, yo creo que el Vaticano dicen que son, o sea, cuando tú cometes un crimen, no es considerado delito, sino que eres pecador. Supuestamente la penitencia apostólica lo que intenta es juzgar a miembros del Vaticano o de la Iglesia que han confesado, para la redundancia, confesiones Cositas. que le han hecho otras personas. Entonces Volvemos supone... al espionaje, que estamos hablando del servicio secreto del Vaticano. Exactamente. Así es como se ¿Vosotros creéis que, según día vais a la iglesia, a un confesionario, creéis que todo eso va a quedar en secreto? No. Pero ni de a palo, coña. ni a palo, bro. Bueno, ya de No, entrada no, no. Ya de entrada, No, ya ni a entrada- palo, ya eh. entrada, la última vez que entré a una iglesia esta fue con música. Tenía 1 año y medio. No, En Estados Unidos, bailando, ¿no? No, pero una vez estaba motivado, ¿sabes? Venía de ensayar y yo, guau, tal, y salió la mítica coña, guau, no hay huevos a entrar ahí en la iglesia, tal, no sé qué, con yo, que no. Cogí, puse en el móvil música full, entré y empecé, oh, sí, ya, guau. Y desde aquella, pues Hillside, ya no puedo entrar. No, Persona non grata. el cura me miró muy raro, eso es cierto. La gente estaba un poco... Te dijo, va, eres mayor para mí. No, Todavía no me gusta. solo le faltó tirarme agua bendita. Yo cuando hice Ya la luego comunión, salí y dije, bueno, ya está. Yo cuando Ya hice la hice el comun- numerito me fui a la mierda, ¿sabes, rollo? de pequeño, bueno, te mandan un cura al colegio. Primero la catequesis primero y sí, luego- sí, yo pasé todo por eso. Yo tengo todo bautizado. Ahora, Ah, yo no estoy bautizado. no, yo sí me bautizaron, hice la comunión, la primera, tercera, cuarta comunión, yo no sé cuántas comuniones son. La confirmación. Sí, la confirmación, todo. Pero entonces, claro, nos asignaban a un cura, nos tenían que confesar. Realmente las típicas cosas de chavales, mira, bueno, he visto revistas groseras, no sé qué, sal. Entonces, y el cura cabrón, güey, se lo digo a mi madre, bro. Porque mi madre que está así, para que vea Porque que no en lo estabas- micro llega a lo macro. sí. Porque Hostia. no estás en el confesionario. Eso no es secreto de... Claro, Claro, no sí. estabas ahí dentro. Bueno, pero... No eres del club de los Si, guays. Claro. si tú Eres eres de la pobreza. si tú eres el Claro. intermediario de Dios, Eras si tú, un pan. si tú eres el intermediario de Dios en la tierra y yo te estoy confesando, es como si estuvieras hablando, entonces yo te voy a mantener Hazte tu confesión protestante. secreta y bueno. No Sí, bueno, pero tu madre intercedió en esa comunicación, en la Mira, llamada 3. no es que se lo dijo así como tipo sachismosa, de que mira, señor, trate de que su hijo... Su hijo está un poquito... su Se hijo masturba Sí, agresivamente. sí, joder, está raro. Vino al confesionario, empezó a hacer así, dije, no sé qué es No eso. sé qué es eso. Me manchó todo. Están ahora, rayando el pues, queso, macho, yo no, No sé hay, qué... no hay que saque esto de aquí, esto es... Mira, hay una historia en el siglo IX que han hecho un juicio a un hombre muerto. Sí, eso lo vi. El de Formoso, ¿no? El de... Formol. El de Formoso. ¿Os imaginaos? El sínodo del terror. O sea, una persona que ha fallecido, Ujú. ¿vale? La desentierran, la visten, hacen el juicio, ponen un diácono para que lo represente, no sé, debe ser no sé, Sí, sí. un mediador, Sí, yo leí sobre esa mierda. muere, o sea, en plan muere. O sea, Muere. acaba el juicio y se en plan de, ha sido culpable. No sé, es que no Ala, tiene, no tiene quítale ningún la puto ropa sentido, tío. y ¿no? tíralo por ahí. Es como en plan de... No, ¿Cuál es, creéis que es el sentido? O sea, demostrar poder, quizás, o que a pesar de después de la muerte que hay algo más. O sea, ¿cuál es el sentido de...? Tú sabes que el papa que promulgó eso en realidad, o sea, no fue un papa el que lo hizo, sino, y aquí estamos hablando, que volvimos a lo que estamos hablando de las familias poderosas que controlan el Vaticano, Ujú. o sea, la que mandó a que desenterraran ese cadáver fue una aristócrata poderosa que formaba parte de la familia Spoleto, y la familia Spoleto es una de las que tienen mucho poder dentro del Vaticano, y mandó a hacer eso. Las mujeres gobernaron mucho tiempo durante el Vaticano, cuidado, En la sombra. en la sombra, sí. Claro. Pero sí, muchos Va. especulan que fue por venganza, por tal, pero fue mal visto por la sociedad. Hombre, es que de es la creepy, época. Es creepy. Mira, vamos a desenterrar un puto cadáver, Que, lo vamos a sentar ahí un- y le vamos a hacer un juicio Aparte al que cabrón. llevaba 3 meses Vamos a ver si es muerto. culpable Claro. o no. Es que lleva tiempo muerto ya. Ya lleva ¿Qué, muy rato qué- muerto. qué va a mucho responder? tiempo. Así, ¿Sabes? ¿qué te va a decir? Estaba todo No tiene podrido sentido. ahí. Es como que la todo. sacaste la venganza, como que tienes ahí como la de que no, Bueno, no bueno, me pudo haber jodido, te voy a desenterrar, cabrón, y te es voy como a... aquí, yo lo siento por los que estén más o menos a favor, me la succiona. Como fue lo de aquí, lo de Franco. ¿No? Que dices, hostia, no tiene sentido. Vamos a quitarlo de aquí y ponerlo allá. Vamos a mí me la pela quien haya estado, esté o deje de La estar. exhumación, ¿no? Claro, Sí. si alguien palmó y lo enterraron en
X lugar, déjalo ahí. Ya Si está. tú me dices que fulanito, menganito de lo que sea, un familiar o lo que está en una fosa común y lo quieres recuperar, lo puedo entender. Pero ese es el mítico, es lo mítico de enterra la historia y no nadie sabrá de ella. Claro, y eso te fomenta que lo repitas en el futuro, claro. Pero Lo que por eso es quieren importante. quitarlo de un lado para que nadie lo recuerde. Si alguien, O sea, si alguien sin más. relevante, aunque sea un hijo de la gran furcia, coge, palma y lo entierras aquí, ¿vale? Tiene su relevancia porque no repitas la historia. ¿Por qué está ahí? Por esto. ¿Qué hizo? Esto. ¿Está dónde? Aquí. Puedes investigar, puedes informarte, pero si te pones a cambiar los cuerpos del lugar, by the risas, porque te crees ahí no sé qué. No sé, yo cuando leí eso y vi que se hizo, dije yo, hostia, no tiene sentido, tío. El nivel de fanatismo ideológico que puede llegar a haber en un país. En ¿Sabes? Venezuela se hizo, Chávez Sí, desenterró ¿no? el cuerpo o sea, de Simón Bolívar. O sea, sacó los restos y para hacerle una examinación a la final yo no sé si que hizo un ritual ahí ¿sabes? Con los huesos, Sí. porque el tipo estaba medio Me he girado. Sí, no, medio sí, metido no. en los temas de la santería, pero en la santería hay mucho eso de lo de rituales con hueso. Pero que- desenterró el puto cadáver Yo de es que Simón no Bolívar. tiene, no bueno. tiene puto sentido, sinceramente. Déjalo Hombre, ahí. no, claro, Sea quien no. sea un dictador, un tío súper amoroso y lleno de paz. No, pero ese sínodo del terror, Ya está, de murió. verdad que yo creo que es la cosa más bizarra que ha hecho o sea, la Iglesia Católica. Sí, fue patético. ¿Qué creéis que hay en la biblioteca del Vaticano? O sea, ¿qué creéis? Que no habrá la ¿Qué pregunta. puede Ay, haber? Libros de Rubio. Mira, Sí. Mi mamá me mima los libros. Escucha. la mayor información que puede haber en el Vaticano a día de hoy son documentos, sobre todo de la antigua Sumeria. Documentos guardados muy antiguos. Eso es lo que más seguramente haya en la biblioteca. Y sin más es porque es información muy antigua. Sobre todo la información antigua, que es lo único que quieren preservar. Porque la nueva ya la tienen. No Pero van a hablamos tener de nada que más 4.000 años para atrás. Más incluso. 6.000, Podemos sí. hablar de 8.000 años, información de 8.000 años. Yo creo que lo que Pueden almacenan es tener. una... Mira que mucha de la información se perdió, pero ellos Sí. aún siguen teniendo. Y ya no solo información como tal, o sea, sobre los sumerios y tablillas sumerias que han de tener, tablillas sumerias a mansalva allí, sino información de rituales, de... Armas. Al final, sí, llámalo armas, al final el humano también es un arma. El tema está en lo que puede hacer el humano y lo que nos colapsaron para no llegar a poder realizar ciertas cosas que sí realizamos. Como por ejemplo, cuando alguien te está viendo, tú sabes que alguien te está viendo. Sí. Esto es algo, es muy típico, que te sientes observado. Sí. Son capacidades que sí que tenemos, pero con los años lo que quieren es quitarnos esas capacidades. De hecho, ahora viene la socialización, que cada vez se socializa menos por internet, cada vez pierdes esas capacidades. Ahora ya vas a perder esa capacidad a mayores. Pero había muchas otras capacidades que había y que ellos lo sabían y las tienen ocultas. Mira lo de la... Por eso hacen esos rituales y esas ciertas cosas. Ellos siguen manteniendo el orden que antiguamente tenían. Claro. O sea, o que cogían de antiguamente, porque al final el Vaticano es un avance de la religión sumeria, una modificación de la religión sumeria. No cambia nada, porque tú miras la religión sumeria, ves todo lo que ponen en Sumeria y es lo mismo que dice el cristianismo. O sea, es exactamente igual. Lo único que hicieron fue coger la información antigua y retocarla un poco y estamos a día de hoy con la misma información, pero ellos tienen los secretos antiguos que a día de hoy nadie sabe y nadie puede saber. Eso es como lo de los egipcios y los chinos. La religión, la similitud que había de antiguas religiones, sí, creo que eran chinas, con la egipcia, la similitud en la representación de sus La dioses. arquitectura. Pero es que la arquitectura y todo, que es dices, que- hostia, Es que la ¿quién representación... copió a quién y de quién cogieron qué? ¿Sabes? Es que la Yo me quedé representación, flipado. la representación de dioses era gráfica antiguamente cuando eran los dibujos, dibujados o tallados, ¿no? Como se decía, el tallaje de los dioses antiguos. Sí. Pero todo viene de Sumeria. Y tiene mucho que ver con lo que tú decías. Todo viene de Es- Sumeria. es- Sumeria Yo creo que es viene el más punto- atrás que Sumeria. Sumeria es el punto central entre Occidente y Oriente. Ujú. Es así. Yo es digo lo que hay yo creo que es la entender. Y de ahí se Atlántida. fue dividiendo. Cuando fue con Atlántida. con Yo creo que es la Sumeria. Atlántida, que es antes de Pero- Sumeria. No, eso se ahogaron mucho. Se especula que, Se especula, sí. que hace 12.000 años había civilizaciones enormes que Ya, tenían ya, ya. tecnología de la hostia. Han encontrado taladros eléctricos de hace 12.000 años. Y orgánico, para tecnología orgánica, no es que Sí, hace- yo he visto artefactos Pero sí, que se supone que generaban magnetismo. Relojes atómicos, ¿sabes? Cosas así que Sí, dices sí, tú, sí. no, mira, esto no. Y le hacen la prueba del carbono, 12.000, 13.000 años, y dices tú, ¿qué cojones? Pero claro, tal? vale, pero es que hay que entender una cosa. ¿Qué ponen en las tablillas sumerias? Para hablar de lo que es religión o de lo que es antiguo, hay que irse a la información antigua o a la primera información que quede registrada. La información que quedó registrada en la antigua Sumeria
son las tablillas sumerias, que son las escrituras más antiguas. ¿Qué dicen las escrituras más antiguas del mundo según los traductores? Las escrituras específicas de Sumeria antigua, no de Sumeria acadia, que es la siguiente. Que la gente se basa mucho en Sumeria acadia y eso es falso. Hay que ver a la Sumeria antigua. Sumeria antigua dijo que tenían más de 434.000 años. ¿Cómo coño ponen eso? ¿Quién puso eso? Claro, pero estamos asumiendo que en el caso de que el Vaticano tenga información, porque tú te vas al Museo Británico y hay tablillas sumerias, o sea, muy ocultas no están. Hay muchas tablillas sumerias. Hay una que Hay dan muchas. información. Tú piensas que Sumeria Acadia también hicieron sus propias tablillas, pero Sumeria Acadia es una derivación de Sumeria antigua a Sumeria Acadia. Se partieron en dos, solo que unos eran libres y no había gobernantes, que era Sumeria antigua, que todo el mundo era un mundo unido, que es como debería de ser. Estamos amigos, somos amigos unidos. Estamos aquí en un podcast. ¿Sí? Esto es Sumeria antigua. No hay un dictador, no hay un gobernante. Después eso se dividió en Sumeria Acadia, donde empezó el gobierno y los reyes. Y las leyes. Las leyes empezaron, o sea, las primeras leyes. No hablo de matemáticas, sino leyes como del gobierno, leyes de la población y demás. Exactamente. Doctrinas. Eso pasó en Acadia y la mayoría de las tablillas expuestas son de Sumeria Acadia, no son de Sumeria antigua. Hay que darse a Sumeria antigua. ¿Cómo en Sumeria antigua podían decir que bajaron de los cielos? En una nave. ¿Cómo hostia podían decir que modificaron genéticamente a los negros, a lo que nos llamaban los negros? Si éramos monos, éramos negros. Tiene sentido, porque a ti te miran desde arriba y eras todo pelo negro. Pero ¿cómo coño podían hablar de modificación genética hace 10.000 años? Claro. O sea, si hace 100 años le preguntas a tu abuela qué es una modificación genética y no te lo sabe decir. Pero, coño, hostia. A ver, Dice, ¿qué es eso? Si tenemos en cuenta... Depende de la abuela, ¿eh? Depende de la abuela. Tu bisabuela. En esa biblioteca está todo eso. A mí eso no me sorprende. Es un 1% de lo que está en la iglesia. O sea, También rescataron lo que pueden rescatar. los trapos sucios de todos los mandatarios, de todos los políticos, de los que tienen agarrados por los huevos, a Obama, a los Clinton, a todos estos. Todo el mundo, lógico. Todo el mundo. ¿Se os olvida algo? No. ¿Creéis que no hay pornografía? Sí hay, pero te digo una cosa. Lo que pasa es que ellos tienen... En el Vaticano. Lo que pasa es que la Inquisición, cuando la Inquisición asesinó a todos estos científicos, ¿sabes? Tenían conocimientos muy avanzados. Giordano Bruno, por ejemplo, que era uno de los filósofos, o sea, tenía la mente, o sea, demasiado adelantado a su tiempo. Entonces, yo me imagino que muchos científicos, muchos que ellos consideraban brujas, que las quemaron, o sea, ellos sacaron información de ellos, les quitaron. Cuando también hay una biblioteca, se llama la Biblioteca Alejandría, que tenía la mayor colección de libros de ciencia. ¿Quién la vio? Claro, entonces, claro, se dice que cuando la saquearon, la quemaron, en realidad vinieron el Imperio Romano la iglesia viene del Imperio Romano, o sea, agarraron esos libros y los ocultaron. Yo creo que en realidad ellos están ocultando lo que es más secreto es un linaje, una especie distinta de humanos que no... Lo que él puede decir, un mestizaje. Que tienen como una especie de cráneo alargado. Sí, eso se llama los cabezaconos. Eso es puedes llamar muy popular los cabezaconos son los reptilianos, ¿no? Si quieres llamarlo. Es que lo veo, tienen la corona, tienen otro tipo de cráneo, no. Lo que sí... Mira, las figuras más antiguas del mundo, la figura más antigua del mundo que se encontró, o por lo menos que está expuesta, es un reptiliano. En la población sumeria antigua, llamado Anunnaki. Entonces, y de nació todo el hype, ¿no? Porque tú vas al Vaticano, porque estamos hablando del Vaticano, a todo esto, estamos hablando del Vaticano. Tú vas al Vaticano y, joder, ¿qué es lo primero que miras en el Vaticano? Una cabeza de serpiente. El edificio es una cabeza de serpiente exacta. Incluso tú ves todos los edificios y es el único que tiene escamas. Pero no es satánico, pero no significa que sea satánico como una serpiente. No es satánico, sino que están representando a los Anunnakis. Están haciendo una representación a los Anunnakis, que eso es de Sumeria antigua. No hablo de Sumeria antigua. Ahí sentamos lo que decías tú antes. Tampoco me sorprendería tanto lo de... Si lo juntamos con lo que tú dijiste antes de bajaron del cielo, coño, si a día de hoy, con el poco tiempo que llevamos de ingeniería genética y otras muchas cosas que hay aquí, que es una puta locura, un salto científico monstruoso en tiempo récord, dale a otra especie X, llámale X, más tiempo de avance tecnológico. Es lo mismo. Nosotros ya podemos hacer modificaciones en especies, incluso en humanos, de forma totalmente viable, clonación, etcétera. Y no estamos tan avanzados. Claro, no estamos tan avanzados. Dale otra civilización. Porque no muestran toda la tecnología que tienen. Posibilidades. Porque nosotros reciclan tecnología. Mira, esto es como decir, nosotros somos un zoológico. Somos un zoológico. De experimento, Experimenta. Podían experimentar con nosotros.
Nosotros no somos la única vida inteligente que hay en el Sí, planeta y no si tenemos la nosotros ya lo tecnología. hacemos entre nosotros y con otras especies. Nosotros somos una milésima de Imagínate. segundo en nuestra vida, pero solo en la Tierra. ¿Realmente es? O sea, es absurdo decir que no pudieron venir aquí igual que nosotros vamos a otros planetas. Es absurdo. Porque igual que nosotros Yo aquí no- y ahora yo- queremos modificar Marte, Yo no lo descarto. ¿quién no te dice a ti que esto pasó lo mismo aquí? Lo que pasa Y es que, haya, claro, y que haya si se familias viene... sumerias diciendo eso en la antigüedad, que no tenían conocimiento, Y luego otro pues factor- por algo y es. luego otro No, no, factor- ellos apuntan todo lo que ven, Sí. todo lo que oyen y todo. No se inventan las cosas, nadie inventa las cosas. La rueda ya está inventada. Pues ellos no inventan las cosas, tío. Miran y escriben lo que ven. Eso es lo único que hay que Claro, y entender. luego otro factor, coño. Con el tamaño que tiene el universo, la de planetas que hay, sistemas, galaxias y la madre que lo parió, ¿vamos a ser los únicos pensantes en toda esa masificación de materia? Que no, que es imposible. hombre. Sería muy estúpido pensarlo, creo yo. Mira, es más sencillo que eso, porque tú para... Si nosotros queremos, ahorita que Elon Musk quiere ir a Marte, nosotros no podemos llegar a Marte porque nuestro ADN no está adaptado a las condiciones de vida de Marte. Tienes que modificar sí o sí tu ADN para poder convivir en el planeta. O sea, O si cambiar el vinieron, planeta. claro, si vinieron, Transformarlo. si vinieron estos seres de otras galaxias, de otros planetas, para venir aquí, se tuvieron que mezclar sí o sí con el ADN de los que habitaban aquí en el planeta Tierra. O sea, tuvieron que mezclar su ADN o modificar el ADN para poder habitar el planeta. Porque... Si es una civilización un poquito más, o sea, avanzada, porque si llegas a otro planeta con vida, hay 2 planetas con vida, o sea, como la Tierra, por cada sistema solar. Tenían que venir de otro sistema solar hacia aquí. O sea, tecnología tenían que tener de sobra para modificar o para crear lo que quisieran. Porque viniendo hasta aquí harían lo que les saliera del churri. A lo mejor no eran de aquí, a lo mejor estaban en Marte. Porque Marte antiguamente era como la Tierra. Eso es lo que la gente no cree. Dice, De hecho, era como la de Tierra. hecho, sus ¿Qué pasa? colores atmósfera se parecen más al de la Tierra que, No. de lo que te dicen. Es No- que, no es es tan- que no es lo, tan pon- rojo. lo ponen rojo, no es No rojo. es- no es el tan planeta, le llaman planeta rojo, no es rojo, no es es tan- como la Tierra, es la arena muy es la parecido, misma. es No muy tiene nada que parecido. ver. La única diferencia que pasó de Marte fue que seguramente hubo una extinción masiva tan grande y tan potente que cuando rompió toda la capa magnética y reventó la capa de ozono, todo lo que es los rayos cósmicos... El sol. El sol, La la radiación, radiación, no, sí. la radiación, Sí, sí. la radiación cósmica. Claro. Ya no hablo ni la solar, la cósmica. Entró, enfrió el planeta y es que la vida se muere cuando se congela, no cuando se calienta. Eso es lo que hay que entender. Cuando se congela es cuando te mueres. Y O Marte- sencillamente te pausas. o sencillamente pasa se frena. Porque vete tú Pero- a saber si hay bacterias ahí congeladas. Exactamente. Es como decirte, porque hoy en día a los árboles que se plantan le están metiendo modificación de un 30% más resistente al frío. Esto está pasando. Claro. Pero no vemos un cambio climático de calor. Entonces, ¿qué miedo tienen? Porque el miedo no está al calor. Una El miedo glaciación. está al frío. Cuando no existe Una CO2, glaciación. entonces empieza la glaciación. Y entonces empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque el mar se congela, todo se empieza a congelar y es un Cristo, porque se muere toda la Tuvimos gente. como cuatro glaciaciones al final. ¿Sabes qué es lo que más gracia me hace de todo esto? Que culpan a la gente del cambio climático, de bla, 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 cuando voluntariamente son ellos que con sistemas como HARP, etcétera, generan cambios. Pero a mayores y más allá de eso... Y armas sísmicas. Claro, y a mayores de eso, ya la Tierra ha sufrido glaciaciones a lo ancho y largo de su existencia. O sea, no es algo extraño, culpa del humano, de pronto todos vais a palmar. No, o sea, hay ciclos. En fin, locura. ciclos. Llegará un momento en el que la Tierra se vuelva a congelar. Vaticano, chungo. Después del eso- Vaticano, eso- bueno, nos fuimos De Vaticano pasamos a Marte. Está Sí, de a puta Marte. madre. No, Está perfecto. cojonudo. estamos- Son ciclos, tío. Hay que Está bien la conexión que tenemos. Sí, la conexión. Date callado tú, planeta rojo. Sí, sí. Date callado ya. Bueno, no es tan rojo, ¿eh? No está- Aunque la cazadora lo Jorge, que- ¿qué opinas del Vaticano? Una secta. Yo no creo que secta el Vaticano, te digo. Yo no creo que Déjale sea a una Jorge. secta. Déjale Yo te a digo. Jorge. Que tú no eres Que no, Jorge. vale, que no. ¿Qué opinas del Vaticano? George. El Vaticano. El Vaticano está ahí, ¿no? tiene Manejando el mundo. Está ahí. Está en Italia. El Vaticano, lo que decís vosotros, ayudaba mucho a Hitler, es lo que tiene. Y los ayudaba a escapar a... El Vaticano ayuda desde siempre a quien le da dinero. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial los ayudaba a escapar a Argentina, A Chile. Chile, Bolivia, por ahí. ¿Tú crees que el Vaticano tiene tanto poder como algunos dicen? ¿Que tiene capacidad para cambiar el ciclo del mundo? ¿O crees que simplemente, simplemente sé, son un par la de curas que están ahí, que cada vez tienen menos adeptos, que se están muriendo? Son curas importantes, ¿no? No es como el de Supercuras. mi pueblo. Si no es el párroco de al lado. Son supercuras. Son coño, supercuras. ¿sabes? Moverán a más gente que...
sea, que es que el Vaticano tiene importancia. Sí. Vale. Vosotros que estáis por ahí todos callados, Bryce, por ejemplo. Pues yo. El micrófono está ahí, tu puta ¿El bola. micro está ahí? Al confesionario. Adéntrese usted. Estoy bastante de acuerdo con muchas de las ideas que habéis propuesto. ¿Cuál? ¿La de vosotros Marte, los sumerios? también. No, la, eso, la yo del Far? hablo del Vaticano antes de la derivación del tema. Sí, nos vimos por Antes ahí. de la modificación genética. Sí. Es cierto Culpa que mía. una sé tanto poder que al final, en algún momento, ya no digo ahora, sino antes, es cierto que sí que tuvo poder en su momento. Yo ahora no sé, sinceramente, ahora no la considero, es lo que decías tú, ¿no? Como que cada vez hay menos adeptos, ¿no? Y como que se está yendo... pues, Digamos que la fuerza la tuvo que en el siglo X, XI, XII. sí, ¿no? pues por ahí supongo. Pero tú no crees que se puede renovar, como que ellos se Sí, están transformando como para seguro que adaptarse sí. a las De nuevas hecho, generaciones. incluso yo creo que hay muchas cosas del Vaticano que se dicen que se están diciendo simplemente por hacerse ver, ¿sabes? Como que, yo qué sé, pues se ha filtrado esta información del Vaticano y la gente inconscientemente empieza a buscar al Vaticano, y al Claro. final son búsquedas, ¿no? Quiero decir, si hay gente que lo busca es porque realmente es interesante, ¿no? Se mantienen en boca de la Claro, gente, claro, al final, porque- como por mantener el hype, por como crear hype y que la gente siga visitando el Vaticano, que sigan yendo al Vaticano, que sigan buscando información sobre el Vaticano. Y A fin de cosas cuentas es la así. religión que más ¿Tú adeptos sabes la tiene. cantidad de TikTokers que hay ahorita, curas bailando, curas? O sea, y tienen adeptos y tienen como 2 millones, 3 millones. De hecho, Esa es la antes- nueva Cree generación. en Dios porque Dios Sí. es para ti. Yo creo que no, yo creo que, o sea, no es que no pierda poder por los adeptos, sino siguen ganando terreno. Si adeptos Porque, hay. porque es una empresa, si es una empresa, a ellos no le importa, hoy en día no le importa que la gente, tener adeptos. Los adeptos no te dan dinero. ¿Qué te da dinero hoy en día? El tener terrenos, el tener edificios, el tener empresas, el controlar lo que la gente ve, lo que la gente oye, lo que la gente hace. Eso es a lo que se dedica el Vaticano. O sea, las familias de poder controlan el Vaticano. El Vaticano, ¿quién controla? Es que esto es, ¿quién controla el Vaticano? La familia El Vaticano- Orsini. No, muchas Familia familias. Orsini. No solo esa familia, sino es un conjunto, son sociedades de familias que cada uno tiene su pedacito. sí, exactamente, su pedazo y cada uno hace una cosa. Ya. O sea, a ellos no les importa perder adeptos, porque van a seguir teniendo el control. Si tú tienes el control de estos edificios, quien viva ahí vas a tener el control de ellos. Es así de simple. Eso sí. Precisamente Pero por eso claro, creo que no es pero con lo nunca que se dice sabe más Jairo. el factor ese de los Es que es lo que dice adeptos. Jairo, porque si la pregunta que hizo Jairo, que considera que es una secta, por eso no creo que es una secta porque no necesita buscar adeptos. Las sectas buscan siempre estar como que captar gente. Ellos ya no tienen porque tienen una Como la policía que plataforma tiene. Claro, ya. de 1.000 millones. ¿Cuántos son? 2.000 millones de católicos a nivel mundial. O sea, ya no es una secta. 1.500 porque creo. ya no necesitan ni captar gente. No, ya es una cultura, joder. Ya sí. Es que ya es algo que por defecto la gente voluntariamente y ya entre familias se va heredando. Esto es como todo. Por mucho que no seas practicante, mucha gente sigue siendo cristiana. Joder, fíjate si tiene poder Mira, todo esto, O que sea, han pasado no 2000 y tiene- pico no tiene años. nada Pero que ver. cristiano no es lo mismo que católico. Ya. Es lo mismo ser un hombre cristianado que un hombre Cuando católico. vas a católico, Fátima o lo que y sea. pagas en Fátima, pagas el Vaticano. Cuando compras un crucifijo, una Biblia, estás pagando el Vaticano. ¿Tú crees que quién le paga el diezmo a la iglesia? La iglesia es el Vaticano. Esa es su industria. Es que Joder, de hecho, es una industria. gran parte, o sea, la mayor parte del dinero que recolecta el Vaticano, aparte de lo que dijiste tú antes, es de souvenirs, de eso, Biblias, rosarios, crucifijos, El canal católico. calendarios de Fotos. papas. Sí, es verdad que él me comentó que había un calendario de papas desde el 2003, como el de bomberos, pero de papas. En bolas. No, porque no, qué Dios, pena. Dios, Son fotos de Dios no carnet. los quiere. Yo vi, Por bro, un momento me ilusioné. yo vi un forro de iPad. Ese Yo vi un cuando- forro de cuando te iPad metas en la cuenta del Vaticano. con la foto de no San sé. Pedro, de San Pedro dorado. Y yo dije, hostia. Y dije, pero hasta comprarla, te digo. Es un fondo de iPad. Una funda de iPad, el canal católico, la gente me pregunta, mira, ¿cómo puedo aprender de marketing? Hostia, pero ve a la madre, había una madre, una monja que estaba en el canal católico y todo el tiempo estaba vendiéndote, mira, Ana, este rosario te va a salvar de Satán. Esta Este te da un agua 5% te va a matar. Este llavero con agua bendita. Una cantidad de merchandising que tú dices. Esto te da un más 10 de O sea, vida. pero que, o sea, la iglesia católica tiene una cantidad de merchandising, o sea, que te cagas. Parece un juego de rol de estos ahí, tío. Esto Sí, te da un sí, 5% sí. más de resistencia. Además, merchandising además están como modernizando cosas. De hecho, han sacado un Pokémon Go del Vaticano. O sea, El Vaticano se va a quedar atrás porque siempre se va a renovar, o sea, para Para mí... capturar la fe. sí, Mira, de hecho, hay una serie de HBO que está muy popular ahora, que no, que yo la vi, se la recomiendo que la vayan a ver. Se llama The Young Pope, el Papa Joven o The New Pope. Y es con con el actor este, que es bastante, ¿cómo se llama?
El que hizo de Sherlock. Hugh Jack, no, El de Jackson. Jude Law, puede ser Jude Law, sí. Jude Law. Jude El Law. que hizo de Y- de Me Watson. suena un pollo. Y te lo están mostrando, te están mostrando a través de los medios de comunicación. Mira, esto es lo que queremos lograr. Es un papa joven para captar nuevas generaciones. O sea, va a haber un tipo que se va a ser súper atractivo, va, no sé, va a tener Lo TikTok, ves va a ahí, ser, va a ser un, o sea, la iglesia no se va a quedar atrás, te digo. Como Trudeau, sí. Álvaro, ¿tú qué opinas? Alvaruccio. Micrófono. Micro. Ese micrófono es un dron. Ve al gimnasio. Todos Ve andan- al gimnasio. Rollo, ¿te das cuenta, rollo? Es que es como si pensamos en lo que somos realmente seres humanos, ¿no, rollo? A monos con fibra óptica, rollo. ¿Qué es lo que... Pero piénsalo, Simplista, es monos que fibra muy- óptica. Es muy interesante lo que hablamos ahora mismo, porque, rollo, ¿qué es lo que queremos a nivel individual y colectivo, rollo? Sobrevivir. Al final, ¿no? Cuando te van a hacer daño, te separas porque quieres sobrevivir. Y, joder, es muy interesante lo de el Vaticano y la religión en sí, porque al final es una agrupación de personas, políticas, si quieres llamarlo, rollo, que lo único que quiere es sobrevivir. Es una startup, una empresa, como dijiste tú. Y entonces, claro, se lo han currado que flipas. 2000 Una años. LLC. Quiero mis acciones. Y da Está- igual creo que cómo... una corporación, o sea, más que startup, corporación. Umbrella. El rollo, tienen sus abogados, tienen todo, o sea, es una de las mejores empresas, mejor que Apple y todo. La pregunta no es esa, sino que, ¿por qué nos da miedo? Y hablamos de esto, del Vaticano y tal, porque nos da miedo, es una agrupación masiva, ¿no? Ujú. ¿Por qué nos da miedo? Esa sería la pregunta, rollo. Pues y os pregunto, o me pregunto a mí mismo, yo diría que es porque, joder, estamos en contra de una corriente masiva, general, que quizás tenemos miedo de que pueda cambiar nuestra ideología, porque, joder, lo está intentando siempre. Jesucristo. Entonces, ¿por qué nos da miedo? No, la religión. Así te callas. O el castigo eterno. Pero él dijo algo que es Es por la importante, muerte. porque él dijo... Por porque- la las condenación. Es por la purga de la muerte. pero él dijo que, claro, el Te instinto... quitan las O sea, el libertades. instinto es algo, o sea, nosotros, si tú te montas las civilizaciones antiguas, nosotros éramos animales en la civilización antigua. Pero o sea, ahora decir la verdad, cuando uno está al borde de la muerte, sí. No, se te quita lo ateo ahí mismo. todo el mundo que... Incluso Claro, un es mundo de buenísimo. entrevistas de gente que en plan, no, yo soy ateo, no sé qué, luego cuando está... Pero claro, cuando está al borde de la muerte es como en plan de... Vamos a ver si Tengo sigue que siendo creer en ateo. algo porque algo tiene que ver después. Claro, no claro. puede ser fin. Sí, no aceptan. No Claro, aceptan- el humano no es capaz de aceptarían- darse cuenta. No Claro, aceptan es un- una oscuridad absoluta. Claro, es un, de esto, nada. pero ¿y si no? Pero es una necesidad humana creer en algo. O sea, el ser humano tiene la necesidad de creer en algo y las iglesias, o sea, como la iglesia católica, nunca pierden la oportunidad de convertirse en el centro focalizador de esa necesidad humana que es que tú crees en algo. Entonces, la religión no busca la espiritualidad, busca el orden mundano. O sea, busca mantener el orden. ¿no? Y la espiritualidad busca escaparte del orden. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo estoy de acuerdo con lo de ir más allá de lo humano. Y sí que es cierto que si hablamos de que hay más allá de la muerte, y podemos entrar en temas como yo que sé, la física cuántica, que las vibraciones, el entrelazamiento cuántico y todo esto, ¿sabes? Lo de la conciencia, Eso los es campos por- eso es- magnéticos. Eso es por una. la emuna. La mente tiene dimensiones. Claro. Al fin y al cabo, es igual que una hormiga. Una hormiga ve en plano, ¿no? No es capaz de ver alto. Hasta hace Bajo. 2 días, como quien dice, sabe que ciegas, joder, el prácticamente. propio corazón tiene sus neuronas, joder. No, pero, o sea, ¿Sabes? quiero decir que solo tienen, tienen tipo de intención de conciencia, sí, de sí, ver sí. para adelante o para atrás, ¿sabes? O sea, quiero decir, en nivel plano, nunca a nivel alto, o sea, lo que es alto-bajo. Sí. Como es Altura, arriba, es abajo. altura y anchura. No comprenden Dos eso, dimensiones. exactamente. Ya, ya, ya. Dos Es que la gente dice dimensiones. arriba y abajo. ¿Cómo va a haber un arriba y abajo si la Tierra está flotando en el medio de la Claro, nada? Claro. O sea, Es una percepción. no, tira, o sea, la es Tierra una está percepción flotando en el medio de la ilusoria. nada. ¿Cómo vas a ver un cielo, una Ya Tierra? está. Pero Pero bueno, entramos lo en física Es Está como cuántica. flotando decir porque es que plana, un está- mapa Información no localizada. no tiene exactamente todas las pequeñas piedritas del camino. Lo que quiero decir, ¿sabes? Obvio, No es obvio. útil. Un mapa tiene que ser una simplificación. Todo está, en, Exactamente, el- es un todo mapa. está en, los mismos- en Pero- todas partes al mismo tiempo. Lo que yo quiero decir es que el humano no es capaz de asimilar lo que es el infinito. Porque para el humano la mente humana tiene un problema, que es que necesita ser coherente. Es igual 2 más 2, 4. Nos educan así. Entonces tu conciencia... Te educan a ponerle espacio y tiempo a las cosas. Exactamente. A pesar Todo de el que mundo, la, o sea, a ¿qué es- pesar qué de es que la el tiempo? cuántica demuestra otras cosas. No sé si me explico. Sí, el tema de las claro. partículas, Exactamente. el Igual que cambio. revertir el tiempo, como ahora Bueno, que pregunta, se quiere, ¿Creéis en el cielo y el infierno? Ya estamos en el infierno. Yo Partemos de esa premisa Vale, que ya está- ¿crees en el medio y en el... y en el infierno de que Yo hablan todas las considero- religiones, el infierno que hablan de todas las Esto religiones es este en el que estamos. Vale, ese es el infierno. Este ¿Tú? es el infierno. Yo lo que considero es que a mí me parece. Si a ti te dicen, ¿vale? Si vemos que hay diferentes culturas a lo ancho y largo de la Tierra, con sus ideologías y creencias, ya más allá de la religión. ¿Crees en cristiana. el cielo y infierno? La ideología de Sí. género... No, pero te lo digo, hace 2000 años en el Imperio La culpa Romano. es de Irene Montero. Te explico esto. Ya está, Te explico esto por una cosa.
porque es muy subjetivo. En una cultura el cielo y el infierno puede no existir, puede ser simplemente... Bueno, tú eres metalero y satánico. Igual ya. Nada que ver. Nosotros que Pero lo entiendo que que te pasa es digo. que nosotros... Espera, espera. Es que Cabrón, si no me desarrollo, no puedo. Espera. Pero bendita. Lo que yo te decía, es muy subjetivo, depende de la cultura. Aquí pueden decirte cielo e infierno, y en la cultura de San Cipote decirte sencillamente Izquierda y derecha, sí. no entender ni siquiera el concepto de cielo e infierno, decirte que sencillamente te fusionas con la naturaleza o lo que sea. La reencarnación o lo que sea. Ergo, yo ahí tiro más hacia lo de que pues se te acabó el ciclo o lo que tú Ujú. seas, y si tenemos en cuenta y hincamos más en el factor conciencia Ujú. y lo que se va investigando, que a mí me interesa mucho, yo, tanto como vas al cielo e infierno, no considero que sea algo tan así como te lo dicen. Yo creo que en todo caso, si la conciencia tan misteriosa... Permanece, ¿no? Yo creo que de alguna forma permanece o se ramifica en base a todos los campos que puedan haber, como una masificación o recopilación de información por parte de las especies. Es una forma de verlo. Lo había leído. Ujú. ¿Quién fue? Rupert Sheldrake, que hablaba de los campos morfogenéticos, creo que era. Tenía teorías muy interesantes, que se amoldan más a lo que yo creo en ese sentido. O sea, ¿crees que realmente lo que hay es pues un seguimiento de la conciencia? ¿no? Yo considero que sí. El porque cuerpo se acaba, pero la conciencia sigue. de alguna forma. No sé si es Sí. algo subjetivo, personal, de Ujú. yo estoy aquí y ahora floto. Sí, es literal, sí, claro. Literal, en plan, soy energía y estoy aquí, te observo, o si sencillamente pasas a ser. No sé si Vale. me explico. Dani, ¿tú crees en el cielo y el infierno? No. Yo creo que cuando mueres se apagan las luces y no hay... Hay fundida no hay negro, nada. ¿no? El cielo o el infierno lo haces tú aquí. Las decisiones que tomas, las subjetivo. personas con las que estás. Yo pienso igual, sí. Si vas a Ujú. Corea del Norte, es el infierno. Si vas a las Bahamas con una veinteañera a tomar un caipirinha, es el cielo. O sea, O sea, O el DiCaprio infierno, DiCaprio estaría en el o el cielo, ¿no? infierno, el Entonces, infierno es de cuando te casas con Cuando te ella. cases con ella, el infierno. Papi, no te adelantes. Ahí Claro, ya vale, de lo vale. que hablamos La primera ahora. noche disfruta. Separación de bienes, chiquituelos. Ah, ya empieza Tú, ya empieza a Iván, joder, ¿qué ya opinas empieza a joder al día Y si me siguiente. pregunto, Cielo, ¿eres infierno, feliz o Iván. estás casado? El infierno. ¿Quién es ella? ¿Con quién estás hablando? ¿crees que existe el cielo y el infierno? Yo creo un poco lo que dice él, pero no es creencia, es si no conocieras la palabra infierno o palabra cielo, ¿qué harías? ¿No? Ese es el tema. ¿Qué te inculcan? ¿Qué vives? ¿Qué experiencias vives? El tú? condicionado, ¿no? Toca ser bueno porque si no... Exactamente, o sea, al final te condicionan mucho. Lo de si eres bueno vas al cielo, si eres malo vas al infierno. O sea, es condicionar a una persona. Entonces, cuando tú repites una palabra 1000 veces se convierte en verdad, aunque sea mentira, ¿no? Pues al final entendemos por eso. Pero yo creo que es lo mismo un poquito lo que dijo Dani. El cielo y el infierno va a ser tu experiencia. Tu experiencia. Es O sea, subje- lo que estés es viviendo de la subjetivo. experiencia. Es subjetivo. Subjetivo de cada persona. No es que exista un cielo y un infierno, ni cuando mueres ni cuando no. Yo creo es lo mismo que dijo Dani, que cuando te mueres simplemente no hay nada más. Simplemente te pagas, es un reinicio. El cerebro es un disco duro que almacena recuerdos y en el Ujú. momento que mueres ya no vas a tener recuerdos. Es así de simple. Entonces, que haya más, que te reencarnes, que no, porque eres energía, porque empezamos a hablar de energía, vibración, Ujú. etcétera, puede ser, no lo vas a recordar jamás en tu vida. O sea, eres otra persona nueva. Si eso llegase a pasar. Bueno, yo Y, si me lo y al encuentro... mismo, y al mismo nunca- tiempo, nunca habría- y nunca al habría mismo nada tiempo más, tampoco no lo rebalas. podemos afirmar porque nadie ha muerto aquí. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros lo vemos... ¿No te desmayaste nunca? No. Sí. ¿No te pasó que te dio un blanco, el que te desmayaste? Hostia, sí, obvio, claro. ¿Y qué pasa ahí? No hay nada, tío. No hay nada. Y no te No das hay cuenta. nada. No te enter- O cuando te operan y te duermen completamente. Por ejemplo... Pasó yo una hora y ves- media, no te das ¿Sabes, cuenta. ¿sabes dónde? Exactamente, eso está bueno, Espera, ¿sabes dónde ni nada? En esa silla que hay un micrófono. Nunca te desmayaste. Ahora, esto no existe, ¿vale? Esa es buena. O te anestesiaron Hicieron cuando te una fueron prueba. a cortar el Prepucio. escroto, El cipote. por ejemplo. El cipote. Estar muerto es lo mismo que estar desmayado. Así que cuando hay muerte, O sea, ¿crees que es como el... Podría no ser. hay vida. Hicieron Podría una ser. prueba infalible Podría ser. para demostrar que no hay vida después de la muerte. Pues escribieron un papel y lo pusieron en una zona elevada. Y la persona estaba en la cama, tal, le meten las drogas, tal. Y mítica experiencia de que están flotando. Viaje astral, tal, ¿no? y tal. Y nadie jamás en todos los experimentos se puede leer el papel. Dime lo que decía el papel. Nadie tiene ni puta idea. O sea, que tú no puedes salir de tu cuerpo. Tu Pero es la cerebro- psiquis, es la psique lo que está proyectando. No hay nada que salga del cuerpo. Yo, No hay un alma que entonces, salga, es la psique tengo- que se proyecta. Tengo que reconocer una cosa, porque eso sí es verdad, lo que estás hablando tú, ¿no? El ser del cuerpo y demás. Sí que es verdad que hay factores registrados por médicos de cosas que dice de gente que muerta que vuelve a la vida. Yo puedo decir que a mí me dio una convulsión, yo prácticamente tenía muerte cerebral. Y hay una cosa que es cierta. Yo vi los mejores momentos de mi vida pasar como si fueran fotografías, y eso era una cosa que decía la ciencia que pasaba.
Y la segunda es que fui hacia un túnel de luz. Y lo recuerdo perfectamente. Pasó todo como si fuera fotografías y acabó las fotografías hasta mi punto donde yo había vivido y me fui literalmente como un tubo, todo negro, hacia una luz. Y cuando llegué a la luz, ¡puf!, desperté. Desperté y me encontré así todo chungo y levantándome los médicos todas las piernas y todo, ¿eh? Y es verdad. Y esos son dos de los puntos, de los factores de los que hablaban los científicos, ¿eh? De que ocurría y en muchos casos. Claro, es que- Hay hasta 6 o 7, creo. Si no, Es si que- mal ah, recuerdo. es Y una que- de ellas era esa. Es que ahí recopilas toda la información que has vivido en un instante, en un breve instante. Como que el tiempo ahí Es una cambia movida, para es ti. como que tu cerebro sabe que está muriendo, recopila todo glándula y después, pineal, si sí, vas o no sí. vas, vives o mueres. La Y molécula eso de es una Dios, movida. DMT, el DMT es lo que Sí. te pone. Y eso Mira, lo pero él dijo viví. algo, Sí, pero él dijo algo micro- interesante, porque él dijo nada, no hay nada. Pero la palabra nada es origen indio y significa nada brahma, o sea, sonido. Sí. La nada es sonido, La o sea, nada vibración. La música, entonces, sonido. Antes de la vida todo era O sea, la sonido, música es sonido, frecuencia. es la frecuencia. Entonces, Este es el Call of Duty No, nuevo, no sé, guapísimo. entonces, Call of Duty. o sea, cuando nosotros comenzamos en el infierno y en el cielo, estamos hablando como que allá arriba y abajo, pero no es un arriba y un abajo, es afuera y adentro. Y adentro. O sea, afuera, la palabra infierno viene de sueño. O sea, si te proyectas todo afuera, vas a soñar siempre, vas a ver toda ilusión. Si vas a ver, si ves para adentro, Por eso bueno, que- verás la verdadera, despertarás, verás la realidad. Por eso que Entonces, te digo, claro, para dormir entonces nosotros vemos todo como en términos de bien y mal. Para mí no existe el bien y el mal. Hay experiencias densas y experiencias sutiles. ¿Me entiendes? ¿Dónde vas a preferir estar? ¿En el centro de la Tierra que está lleno de hierro fundido o Y así- en la atmósfera flotando? Bueno, igual flota en la atmósfera, pero no significa que una sea mala y una sea buena. Ya. Forman parte de una misma realidad. Hay que saber integrarla para trascenderla. Hay que tener A en mí. cuenta una cosa muy base, y es que todo la vida y por haber, sin excepción en lo que conoce el ser humano, se basa en mitos. Mitos más o menos útiles, pero al final todos son mitos. Uno crea o idea o imagina una cosa, la lleva a cabo, funciona. Funciona, pues tienes un mito o un paradigma útil. O un paradigma o un mito inútil. Exactamente. Entonces, si nos basamos en el inicio de todo, primer puto simio, neandertal o lo que sea, sin nada, sin bote, no le puedes plantar nada de esto porque se quedará con cara de ni te entiendo. Pero es que por eso yo venía que Por o sea, experiencias, la vaca era divina, porque la vaca me daba alimento, me daba hueso, me daba Ahí cuero, está. me daba... O sea, éramos animales al final, o sea, veníamos la divinidad, somos animales, claro, racionales, pero al final animales, pero o sea, venerábamos a los animales, venerábamos a este tipo porque nos daban el alimento, o sea, la vaca nos daba el alimento, la leche, teníamos el cuero, podíamos, o sea, Sí. para no pasar frío, los huesos nos daban armas, o sea, en realidad yo creo que todos los mitos, Es todas como las de- generaciones vienen de eso. Es como decir, buscamos el cielo. Buscamos el cielo. Estamos buscando completamente el cielo. Basándonos Pero lo en buscamos que existe después, el pero- cielo, después buscamos el cielo, porque primero, o sea, si éramos animales... Buscamos el Sí, cielo, quiero decir, a claro. través de nuestras experiencias para estar lo mejor posible. Ujú. Eso- El eso tipo es el cielo. estaban preocupados de sobrevivir, no estaban pendientes de ver las estrellas. Claro. Después, cuando avanzamos más, ahí sí empezamos a ver las estrellas para ver qué había, pero en el momento nosotros pensamos en sobrevivir. Claro, Y la tú eliges el mito que más te sirve, que te sirve. Este es útil porque ves que las consecuencias de seguirlo te benefician, o a ti o a los tuyos, adelante. O crea uno nuevo, que tú ves que te puede innovar. ¿Sabes? Simple y llanamente, no tiene más. Javi. Me cago en la Mind puta. blowing. Vengo un día, ya me estáis liando en mierdas. Yo que no quería hablar. ¿Qué quieres que comparta aquí? Lo que Quería quieras. que compartas tu opinión si ves algún tipo de vinculación entre el deporte y la religión. Porque yo he visto muchísimos deportistas que antes de salir, Es verdad. muchos Sí. rezan, muchos se presinan. O en el Thai boxing, De- que tienes ahí tus rituales. De hecho, ya no basarse en el deporte como lo vemos a día de hoy, sino que hay mucho deporte, digamos, ¿no? Me refiero oriental, Ujú. tipo kendo o temas ya más japoneses en los cuales ya solo era espiritual. O sea, la Por base, respeto, sí. claro, ya era directamente algo más espiritual. Que al final cuando vemos religión, cielo, infierno, no sé qué, le estamos dando una forma a algo que a lo mejor no tiene forma, sino la esencia y el camino que tú estás haciendo Ujú. tiene un porqué. El tema es que no sabemos el porqué ni para qué lo hacemos. Eso más o menos es lo que veo yo. Y si me lo preguntas en forma del deporte, pues yo creo que va más por ahí, ¿no? O sea, al final uno hace algo, a veces no sabe por qué lo hace, pero lo hace y tiene una fe, una espiritualidad, por así Ujú. decirlo, y eso es en lo que, pues oye, pues se presigna porque le han dicho que eso le está dando ese coraje, esa fe que le va a dar ese camino.
pero que O al final- superstición también. Claro, al En plan, final he perdido yo- porque no me presionado. Claro, pero ¿qué más da que escupas, que te presignes o...? Sino Ya. al final yo creo que es algo más tema espiritual. Yo ¿sabes? sí que ahí lo miro un poco de manera un poco más diferente. Esto viene más de un poco de la antigüedad, ¿no? De cuando éramos un poquito más pueblos. ¿Qué hacías? Cuando matabas a un animal, lo presionabas. Claro, Y estamos siempre- hablando de siempre- eso, que siempre- el animal era divino porque te Era- daba el sustento. Exactamente, lo que decías tú antes. Era, Sí, sí, era sí. divino, pero tú lo que hacías era una religión como no sufres, vete Pagana, era bien. pagana, era más pagana Al que... final lo enfocamos todo a eso. Cuando nos presionamos, eso es porque viene de una raíz antigua de nuestro ADN, que hacíamos eso. Y con los años se siguió manteniendo. ¿Por qué? Porque respeto. Sobre todo por respeto. Ya no porque ganes no sé qué, sino que todo vaya bien, que no sé qué, que tampoco le pase nada. O sea, Sí, que haya una es mutuo. una armonía. O sea, quiero decir, cuando tú estás con un animal y tú tienes que matar a un animal, yo no soy capaz de matar a un animal. Y sé que si el día de mañana tengo que matar a un animal para comer porque pasa algo, yo voy a sufrir mucho matándolo. Y sé que decir, joder, perdona, tal, lo que sea. Y yo no soy religioso. Pero es una Respeto. vinculación mutua Sí. entre, Respeto a la vida. entre tú y lo que estás haciendo. Sí. Eso es lo que yo creo. Igual que en un arte marcial. Si tú te presionas antes, ya no solo es que aunque quieras ganar, pero es una vinculación directa que estás teniendo contra alguien, ¿sabes? Tú, por ejemplo, tú no vas a querer matar a una persona en un ring. Porque no lo vas a querer. Claro. Y puedes darle gracias a Dios de estar bien, de no sé qué, no sé cuánto, pero también vas a tener respeto por el rival. Claro. Claro, pero O sea, es que ahí... Porque te ves hablamos- reflejado en el hablamos- otro, te ves hablamos- reflejado en el espera, otro. Claro. El foco de lo que, es lo que hablaba yo ahora del deporte de ahora, el deporte de antes. O sea, tú ahora pues te presionas porque vas a pasar por lo mismo que está pasando, en este caso tu rival, y entonces muestra respeto, que es lo que estamos hablando. Pero yo no te hablaba de eso ya cuando hablaba, por ejemplo, el tema Oriente, Japón y todo esto, te hablaba ya de todo lo que hay detrás. Por ejemplo, ahora lo que hablamos del bien y el mal. Aquí la religión cristiana, suicidarse es un acto malo, y los japoneses cuando no cumplían, pues iban a su señor feudal, se hacían Harakiri, el conocido harakiri, harakiri, Para ellos ¿verdad? Y eso- recuperar el honor era perder la Evident- vida. Evidentemente. Entonces, al final ya no es tanto en qué creer ni cómo creer, sino lo que digo yo, lo que para ti es la espiritualidad, en el cómo estás haciendo eso y por qué lo estás haciendo. Ellos creían eso y lo hacían y se sentían bien con ello. Entonces, al final, pensaban pero que era no- bueno. No hay que, pero no hay que ir ni incluso a Oriente. O sea, los vikingos lo hacían. Sí, claro, claro. Pero pero que tú vikingos, puedes- o sea, era un se ejemplo. ofrecían, Era un eran ejemplo. ofrendas. Y lo que Sí, habláis de se los ofrecían animales, sacrificios. los indios son los primeros. O sea, sí, todos. los o sea, indios aprovechaban el alimento, aprovechaban los huesos, aprovechaban la piel, aprovechaban todo. pero Y porque nosotros- miraban, también porque miraban más Sí, allá, decir, tal cual. la muerte es buena. ¿Quién nos inculcó que la muerte es mala? Si nadie conoce la muerte. Claro, es lo que, Ese es lo- es el es lo tema. que al Nosotros final tenemos está como que ya no hay influenciada nada. por un conocimiento, es lo que quiero decir yo. Claro. Porque nosotros ahora somos súper mega, digamos, ¿no? Que somos súper mega cristianos, ¿no? Ujú. Todo el bien y el mal, pero luego tenemos vacas en 1 metro cuadrado, nos rezamos por ellas, nos aprovechamos de su leche hasta la última gota, bebemos su sufrimiento, luego la comemos y si la piel vale, vale, y si no, pues da igual. Ahí lo que dices, ¿Sabes? lo que dices tú Sí, sí, resuena sí. mucho con lo que yo dije antes y me gusta, porque es lo que decía, dogmas, tío. Tan pronto lo que él dice de aquí, lo del, yo qué sé, suicidarte o quitarte la vida es malo, vas al infierno, Sí. como lo que él planteaba justamente. Antiguo Japón, y no tan antiguo, mismamente los kamikazes. Por el honor y la victoria de mi pueblo, pues me tiro con mi puto avión y reviento. Pero habría algunos que no sabían que eran kamikazes, ¿eh? Eso ya es otra cosa. Creo que había alguno que dijo en plan, hostia, ¿qué no está subiendo? No Hostia, que no hables, está no hables subiendo. mal de las Esto que me mujeres. sube. Pero mira lo que él dice, porque nosotros... Pero me gusta lo que dijo. Nosotros él, me después gusta. hicimos el salto, o sea, porque claro, nosotros veíamos el sacrificio en los animales para traer la abundancia. Pero después nosotros evolucionamos y dijimos, no, el sacrificio tengo que hacer yo aquí en vida. O sea, el sacrificio no es el animal, soy yo. Entonces ahí pasamos de una religión pagana a más, Págame. más cristianada, no cristiano, o sea, más de que, mira, yo soy, porque vivir es un sacrificio. Pero es como pensar Vivir aquí, o sea, vivir en el mundo material, aquí estamos es un sacrificio, entonces el sacrificio lo tengo que hacer yo. Tengo que sacrificar el animal en mí, no el animal. ¿Me entiendes? Vale, pero ¿qué religión puede tener un pueblo de al Amazonas, por ejemplo? Conectado con la Que nunca- naturaleza, que conectado nunca con la hay nada. naturaleza. Exacto. Claro. Y volvemos a La primera religión que hay. Volvemos a lo de Que antes. es respeto Para O sea, el sol- entre los tú dogmas. y otro. El sol lo puedo ver, o sea, si tú me hablas de conceptos abstractos, de verdad, no lo van a comprender, pero bueno, el sol lo puedo ver, está ahí. La luna, las Es estrellas. palpable. O sea, tú lo notas. Exactamente. Sí, o sea, Todo te, lo que ves. te alimenta. Te Son da vida, experiencias. joder. Por eso, Alimenta las plantas, coño. Por eso finalmente lo que decía yo, que al final requiere mucho el tema de los conocimientos ante lo que tú quieres darle, que lo decía yo, al final no es lo mismo una fe o algo espiritual
Ujú. que un concepto de Dios, Jesucristo o... Sí, tú sabes lo Porque que si quiere tú no- decir. O sea, son o sea, más- son que más tú mitos. tengas, Exactamente. no es criticar la fe, es criticar la institución religiosa. O sea, Claro. mucha gente piensa que cuando, tú La mala criticas, praxis. que cuando tú criticas la institución religiosa estás criticando la fe de la persona. No, estoy criticando la institución, no Claro. tu fe. La Por mala, eso mismo. la mala Claro, praxis de una exactamente. institución. Es lo que Tiene ver una cosa decía con la otra. Martín Jairo, Lutero. lo dijo antes, en plan de cuando te vas a morir al final, oye, la luz del túnel, ¿no? O sea, Ya. Es la ahora luz que- túnel es la ahora- vagina, brother. Es verdad. La mía no tiene wifi, no sé qué. eso es la porque te brilla, mueres y vuelves a la Hostia. luz. Mueres y vuelves a la luz. Exacto, el mismo brother. La ciclo. luz que tú veas no se ve en la vagina, como la otra vez. Ahora cambiando de tema, bueno, o no tanto, O no tanto. no tanto porque pasamos, Está todo hilado, coño. pasamos del Vaticano a la pedofilia. Está un poco vinculado también. Hostia, claro. Muy Pizzagate. 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 Se hizo muy conocido ese término en el 2020 gracias al videoclip de Yummy, de Justin Bieber, Sí. en el que daba pues, a entender, claro, el tema este de que estoy yo solo, un montón de magnates, luego al finalizar el propio videoclip, pues salía, pues, se iba él, aparecía un trozo de tarta y una foto del de niño. Luego salió también el escándalo de Hillary Clinton, bueno, del buffet de Hillary Clinton, que había tenido, pues, como esta pizzería que estaba allí, que decían que tenía un trastero y un sótano donde había niños, fue un montón de gente allí, entró un tío con una metralleta. Eso lo vi. Exactamente, Que claro. entró en una metralla, o sea, de las oídas. El Claro. tipo cogió, grabó un vídeo en coche Sí. comentando lo que iba a hacer porque decía... Iba esto con una no- GoPro el tío. Sí, iba- iba con una GoPro sí, conduciendo, sí. llega allí con una M16, creo que era. Entró, empezó a tiros, pero creo que no mató a nadie. No, no mató a nadie. No mató a nadie, ¿eh? Porque iba por lo que iba. Y Exactamente. de hecho pegó tiros en una puerta que había ahí cerrada, Ujú. porque decía que ahí escondían niños y cosas. Ahí había documentación. Creo que no la llegó a reventar. O sea, le disparó, pero creo que no se abrió. Supuestamente, Y lo sacaron ahí. esto fue en Washington, Yo vi- esta vi- pizzería. o sea, Y vi- decía que, pues no, es que tiene así como dos palas míticas de la pizza, pero no, esto simbolizaba la mariposa significaba a los niños. Se empezaron ahí como a atar y que pizza significa niño para que en ciertos correos y, Y los demás. colores que luego veían al Exactamente. presidente jugando al ¿cómo se dice? ¿Al ping-pong creo que era? ¿O qué? Sí, con las Lo de las palas. Sí, El rojo, el azul, exactamente. simbolizando lo de las alas de... Sí. Entonces, dio mucho que hablar siempre eso. se ha hablado incluso ya de Jeffrey Epstein, de la vinculación de la pedofilia y las altas esferas. Bueno, aquí tenemos el caso Alcácer, el Bar España. Y siempre se vinculó las élites al consumo, de ciertos modos, de la pedofilia. Dani, ¿tú qué opinas del Pizzagate o incluso la vinculación de élites con la pornografía o dónde puede llegar o se puede vincular ese tipo de asociación? Está demostradísimo. O sea, ya con Jeffrey... Ya está, cerramos el podcast. Venga, Sí, chicos. sí, o sea, Luego, chicos. no hay discusión con estos temas. Al parecer, los pedófilos, o sea, siempre uno busca encontrar el porqué. ¿Por qué hay tantos pedófilos en Hollywood? ¿Por qué hay tantos pedófilos en las élites, en las Ujú. iglesias, incluso en la policía, Ujú. profesores, Magistrados, etcétera? jueces. Gobierno, Tal. etcétera. Sí, todo. Tal. todo. Porque, bueno, estas personas buscan medios por los cuales su hobby, que es violar niños, pues poder hacerlos y salir impunes, ¿no? Ya sea porque tienen más poder, ya sea porque la gente no debería sospechar de ellos, aunque, bueno, ahora ya las cosas caen por Sí, su no, peso obviamente. y demás. Y, bueno, por supuesto que Pizzagate y Hollywood, o sea, con el Me Too Movement, Ujú. confesaron cientos de personas, cientos de actores y actrices de todas las burradas que les Que hay ahí. hacían ahí. Sí, sí, sí. o Malos sea, rituales y otras cosas. bueno, o sea, para cualquier papel, para cualquier fama, por cualquier tal, tienes que ir a las 3 de la mañana a una reunión a la casa de tal. Sí, pero muchas de ellas se hacen las inocentes también, así que... ¿Sabes? O a la isla de Jeffrey, todas estas historias. Y lo de la pizza era eso, era de, tráeme una pizza con 12 cucharas, ¿sabes? 12 Claro, tenedores, tal. Y era la edad del niño, Exactamente. todas estas cosas, ¿no? Con Coca-Colas, que Coca-Cola eran niñas negras, ¿sabes? Cosas así que era Sí, todo un lenguaje oculto para sí, no llamar. y tal. Y si y- hot dog era niño o Si algo tú me así. traes una pizza con peña, brother, voy a Era abusar de horrible. ti y te Y es digo... de las, entre comillas, violentamente. conspiraciones que me cuestan menos creer. O sea, que me parece que ya está demostradísima tanto por las Sí. víctimas que pobriñas. ¿sabes? Pero es que Joder, es evidencia. es- Yo es considero que es horrible. evidencia. O sea, Y lo que más me toca los huevos es que se hagan impunes. El Que ya poder. sean por favores, por esto, poder. lo otro. Que No sea pasa como nada. que no pasa nada, que esté bien visto. ¿Sabes? Se creen que son aquí
yo que sé, romanos que pueden tener la pedofilia, que es algo bueno para el niño, que lo hace, le da fortaleza y vitalidad. No, mira, estás arruinando la vida de una persona, estás creando depresión y ansiedad de por vida, Ujú. estrés postraumático, de todo. O sea que yo, personalmente, es un tema que detesto, que sea una realidad, pero me parece súper importante que la gente se dé cuenta de que estas cosas pasan. Y existen, Y pasan en Disney y en todo lo que tú quieras, creas que es santo y bonito y tal, todo está pervertido, todo está degenerado y hay una serie de enfermos mentales que te dan la mano y te sonríen, somos buenos y qué malos son los racistas, te echan la culpa a los demás, tal, pero son los peores hijos de puta y criaturas asquerosas que pueden existir en este planeta. O sea, de verdad que yo ahí no tengo nada más que decir. Iván, ¿qué opinas? Bueno, Acércate al micrófono, no te dé nada, porque que está solamente para Dani nada más. Así mejor, ¿no? A ver, es complejo, ¿eh? El asunto es muy complejo, porque al final son gente que entiende muy bien el pasado, porque no es gente ignorante, es gente muy inteligente. Ujú. Gente que sabe mucho más de lo que la gente cree. O sea, saben demasiadas cosas. Y cuando hacen eso es por temas ya antiguos, más de rituales, más de ciertas cosas, ¿no? Que se hacían en la antigüedad, al fin y al cabo, ¿no? Porque lo de los niños, esto no es algo que se haga ahora, sino Sí, que esto no es se nuevo. hizo de siempre. O sea, de hecho, el acto sexual que hacían en la antigüedad con rituales con niños, eso se hacía siempre. De hecho, les mostraban lo que era la sexualidad ya desde muy pequeñitos. Desde que nacían prácticamente ya empezaban con el tema. El caso es el porqué. Claro, Yo es algo- ¿por qué es- por qué es- coger niños para hacerlo? Exactamente, ese es el porqué y el porqué en el que aún realmente aún no estoy nada seguro del por qué se hace. Una muestra de poder, yo puedo más que un niño. No creo que sea por una muestra de poder, sinceramente. No tiene sentido Yo porque solo- tú ya eres más poderoso que él Ya por defecto. ya por defecto, exactamente. Por No tiene defecto sentido. ya sabes No que es así. entiendo. Entonces no tiene sentido eso. Yo creo que es algo mucho más antiguo y que es algo que aún no se conoce ni se va a conocer. Yo eso es mi opinión. Creo que no se va a llegar a conocer el por qué. Se sabe, a día de hoy nosotros lo vemos como algo malo, lógicamente, Ajá. porque vivimos en una sociedad en la cual cada vez tumbamos más el sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, no puedes matar a un animal a cuchillo. Entendemos el tema, ¿no? Entonces es complejo, ¿eh? Es un tema muy complejo y la realidad es que no sé muy bien por dónde pueden ser los tiros. Pero O sea, por sabemos que poder no existe, es. pero no el motivo de por qué. Exactamente. Porque son tengo motivos una mucho más hipótesis. antiguos. Pues tipo, coméntanos. Mira, primero voy a opinar dos cosas. Primero, sí, es verdad que existen redes de pedofilia importantes, o sea, que Ujú. están vinculados jueces, políticos, empresarios, la jefe de policía incluso, Ujú. pero le dieron demasiada relevancia al caso de Pizzagate. Para mí el Pizzagate se utilizó más como una propaganda, la jefe de propaganda de Trump, o sea, porque cuando surgió... Sí, el de lo la utilizaron Hillary como una, Trump. claro, lo usaron como estrategia propagandística también y se le dio más relevancia, yo creo que lo que verdad, porque hay casos que ocurrieron en Estados Unidos, como el caso Franklin, por ejemplo, Ujú. que sí es verdad que hay pruebas y todo, y que hasta los niños cuando crecieron confesaron, y los mismos niños todos terminaron adictos a la heroína, mal, porque de verdad Sí. quedaron muy traumados, y confesaron, y nunca se les dio, el sistema judicial nunca les dio una voz. De hecho, los amenazaban por no confesar, y eso es algo que existe. Entonces, no le dieron tanta relevancia a esos casos, pero sí al pizza que es medio... También yo tengo una teoría sobre el tema de los niños. Nunca te he preguntado por qué siempre son varones. Nunca son casi... Hay niñas que también abusan de ellas, pero sabes si siempre gustan de niños varones. Y es porque, a mi parecer, o sea, a mí, no, ya aquí un poco más holístico, nos volvemos, es la energía del varón, el niño, es más expansiva, le permite crear. Y la de la niña es más que absorbe. Entonces nosotros tenemos una energía sexual que está en la parte baja de nuestro coxis, de la columna vertebral. Ujú. Nosotros se llama la kundalini, la conocen como la kundalini. Entonces, esta energía kundalini es polar, es femenina y masculina. O sea, esa energía asciende por nuestra columna vertebral Ujú. y llega hasta nuestro cerebro. Se dice que nos enciende el cerebro, nos ilumina. Pero cuando tú la despiertas muy abruptamente, puedes llegar a... Algunos de ustedes vieron la película de Split. El tipo que Sí. está fragmentado. No. pues. Sí. Entonces, claro, lo que ocurre es cuando la kundalini se dispara muy fuerte te fragmenta y te creas como una personalidad disociativa. Entonces, tienes la capacidad, entonces, claro, te creas como que múltiples personalidades. Y eso es algo que se requiere mucho
y estamos hablando del Vaticano, cuando estás metido en redes de inteligencia y espionaje, sobre todo. O sea, es muy valorada la capacidad de disociarse y cambiar de personalidad, porque necesitas la barrera de la amnesia. O sea, si tú te vas a infiltrar en un partido político, tienes que tener la barrera de la amnesia, porque si te van a confesar, o sea, tú tienes que dar, o sea, te agarran Sí. y quieres confesar, tú no lo recuerdas, porque tú estás en otra personalidad. Entonces, cuando empiezan muy pequeños a abusar de esos niños, es para que esa energía sexual suba más abruptamente y eso. Como una especie de reclutamiento. Es un reclutamiento, Como un exacto, reclutamiento. un reclutamiento. Entonces, como que lo fragmentan y esos niños después los meten dentro de las logias, que O sea, no es en los como- servicios de como- inteligencia. Eso lo pensé yo también. Es lo que pienso yo. No tiene por qué ser. No está tan disparado. No. No me sorprendería. No te sorprendes. No. Drago, ¿tú qué opinas del Pizzagate? O sea, hemos llegado a la conclusión de que existe la pedofilia Pero entre ese caso en élites y niños, particular, sí. pero no sabemos o no llegamos a comprender igual el motivo de por qué se hace. ¿Tú qué opinas? Yo lo que opino, si nos basamos en el aspecto élite, ¿vale? Como él dice, y lo que son los rituales, todo lo Ajá. que se lleva a cabo y demás, toda esa forma de energizar ciertas situaciones, yo no había pensado en esa hipótesis, en lo que él comentaba, pero resueno. O sea, en plan, considero que podría tener mucho que ver con eso. Porque quieras que no, cosas que te pasan en la infancia, más o menos buenas, sí que te marcan muchas veces. Se de por condicionan, vida. sí. Te condicionan totalmente y muchas veces ya por defecto. O sea, ya uno ya crece y piensas o actúas de una manera que para ti es tu dogma, para ti es tu verdad. Y hasta que te demuestran lo contrario o experimentas la contraparte, no contrastas. Y hay veces que sencillamente hay gente que es incapaz de contrastar porque se quedaron, como él dice, ya está, fraccionados, totalmente. Por eso pongo ejemplo separados. la película, que yo creo que recrea mucho muy bien lo que esto que estoy diciendo. Se llama, la recomiendo todo que la vayan a ver, se llama Split Debe tener que ver. o Fragmentado. Sí, muy bueno. Debe tener que ver. Bueno, te lo puedo decir. Sí, sí, sí. No, desde el punto de vista psicológico es muy interesante esa película. Bueno, también la anterior, porque es una secuela. Sí. Habla de los arquetipos, de la capacidad del ser humano de Disasociarse. Disociarse. De hacer esto. De separar tu conciencia, básicamente. Disociación. ¿No? Disociación mental. Sí, exacto. Gracias. Repítelo 10 veces más, igual así ya me queda. Disociación mental. Disociación. Entonces, esa capacidad de separar tu conciencia, del el poder de las drogas que tu propio cuerpo genera, la adrenalina, Tal cual. Más las que te Vale. administren. Porque vete tú a saber qué el más. DMT, como dijiste tú, tal, que también lo fabrica el ser humano, la glándula pineal, todo esto. Entonces, sí, puede que tenga que ver con eso. Me gusta más la parte de reclutamiento. Me parece que es muy Yo coherente. lo veo muy coherente. Es Porque- para reclutamiento, por eso es a lo que Porque es iba. como, qué mejor que alguien, o sea, qué mejor que alguien, digamos, que desde la base, ¿no? Haya experimentado eso, ¿no? Ajá. Sabiendo, digamos, el que te lo provoca, ese efecto que puede generar en ti, como, como digamos, soldado, ¿no? Digamos, para llevar a cabo mantener esa jerarquía bueno, Y ni siquiera hay de que gente irse ya tan traumada, lejos. o sea. Mira McDonald's o las chorradas que tomamos, Coca-Cola, todo esto. Todo tiene azúcar, todo tiene cafeína, Sí. todo tiene todos estos añadidos. ¿Por De qué? verdad. Porque te hacen junkie de todas estas mierdas, porque así eres más fácil de manipular, Totalmente. ¿sabes? Siempre va a Te ser. vuelve sí. dependiente. Te vuelve dependiente de Tú todo esto. dejas- Entonces, ¿Sabes si tú- lo difícil que es dejar de comer cosas con azúcar? Es una pasada. Y Yo, son yo difícil, lo, es yo lo he difícil. experimentado más de una vez, de decir, tío, soy Dios. puto adicto. Sí, sí, es Es horrible. decir, no puedo acabar la cena. O sea, bueno, yo ahora soy capaz, pero me costó decir, no puedo acabar la cena sin comer algo de chocolate Hmm. o algo que tenga azúcar, pero que Sí, diga, sí, esto es sí. una puta guarrada. ¿Sabes? Pero me tiene pasado. Es decir, Lo joder, comes a la Peter Griffin llorando. Es que sí, te lo juro. Dopamina, todo esto, sí. No, pero sí. Sí, que- comiendo una verdura y viendo una hamburguesa. Y luego, La mítica, ¿sabes? y luego cuando te fuerzas a no hacerlo, dices, ¿cómo me está costando, coño? ¿Cómo me Pues está Sí, costando? mientras pues. más manipulas a una persona, más la haces junkie, dependiente. Si violas a un niño desde pequeño, ya te aseguras que es una persona rota, Claro. que su sistema dopaminérgico está Y que la quebrado. probabilidad de que él repita esas mismas acciones se incrementan Ya por exponencialmente. encima, mira todos los famosos adictos a la heroína, a la cocaína, todo esto, porque son más fáciles de manipular, de decir, mira, ¿Y tienes que ir a hacer esta peli, tienes que decir ¿Y cuántos habrán tienes aceptado que ir a tal, cosas? tienes que hacer otra cosa, tienes que minar el culo para las niñas pequeñas, a la Miley Cyrus, a minar el culo, a prostituirte y a hacer que todas las niñas pequeñas desde pequeñas ya sean prostitutas y todos son productos y todos los compradores son estos y ya está. Y tiene un nombre, se llama Beta Sex Kitten. Es una programación mental que es para Sí. volverte prostituta. O sea, Totalmente. es una Sí, sí. pasada. Para que De tú hecho, mismo sí. veas eso como algo bueno, Y realmente. yo estoy harto de que sexualizan a los niños, tío. No paro de decirle a la gente, pero
que niñas de 6 años en TikTok meneando el culo y pero déjala crecer, deja que sea una niña, deja que su Tal cual. infancia Nos quitan los sea niños, la tal, niñez, tío. ¿no? Porque quieren apurarse a ser mujeres, y también los niños también, ¿no? A ver, apurarse. Es que el tema es bastante un poco más turbio, ¿no? O sea, el tema está. Antiguamente durábamos como mucho 30 años de vida. El humano tenía una media de vida de 20 largos 30 años. A los 10 años eras padre. Es que ahí está el tema. Ahí está el tema. En la antigüedad era así. Tú con 20 años eres un viejo como si hoy en día tuvieras 90 y pico de años. hecho, estás no hay que arrugado. volver Y a- hay pueblos a día de hoy como Madagascar que aún siguen viendo y la edad media de allí es de 12 años. Sí que es cierto que 12 no hay que años. volver muy atrás en la historia, no demasiados cientos de años, para ver que sí que es cierto que era muy normal, incluso era bueno, digamos, un honor que te viniese un viniese un tipo de poder de igual 40 y pico, 50 años y se llevase a tu hija de 14, 13 para casarse con ella. Oh, sí, El mira. Vaticano te Sí, ensaló. pero es que El ya- Vaticano legal- Socialmente era bueno, era, ostras, mira, la saca de este... Pero, ¿por qué se cree que la no se gente... veía bien. ¿Por qué Mira, todo cambia. ¿Por qué se cree que la gente, una niña, tiene la regla con 9 años? O con 8 años, como hay casos. ¿Por qué? Porque biológicamente el ADN no cambia en décadas, ni en cientos de años. Necesita millones de años para modificar ciertas cosas. Y esto es así. O sea, lo que pasa es que la cultura, la cultura en la que vivimos, hizo que cada vez hizo de eso malo, algo malo, sin más. Te refieres a infantilizar más al ser humano. Yo creo- Exactamente, pero, ¿sabes o sea, que cada vez somos más infantiles. Ahora, hasta los 30 años sigues viendo con tus padres. O sea, Sí, ¿sabes? Cada vez verdad. que eres un niño también. O sea, No miramos para más. nadie. Cada vez vamos atrasando más a medida que crece la Pero edad yo de creo, vida. ¿sabes qué? Que no, O sea- que no va por... yo creo que no es infantilizar o infantilización, yo creo que es adolescentización. Sí, O sea, también. no es llevar a los niños a la adolescencia y al adulto a la adolescencia, porque cuando tú mantienes a la sociedad en un estado perpetuo de adolescencia, adolescentes mentales, tienes más probabilidades de vender. Mm. O sea, se está comprobado científicamente que, o sea, cuando tú estás en o sea, el adolescente no piensa en el futuro, no piensa en el pasado, claro. no piensa, o sea, es como que un eterno presente y consumir, y responsable y maduro, o sea, no piensa en las consecuencias. Entonces, la idea es llevar la sociedad a una adolescentización. No tiene que ver con la infantil, porque el niño es inocente, es puro, ¿eh? O sea, yo siempre digo, no es lo mismo que la gente dice, no, pero es que nosotros somos niños en el corazón. No, una cosa es ser niño en el corazón y otra cosa es ser adolescente en la mente. ¿Qué Es dices? algo muy distinto. ¿A qué te refieres con... O sea, con... ¿Cómo dijiste, tío? Hay que dejar las drogas, ¿eh? Esto es de 30 en casa de los padres. Dijo una palabra interesante. Esto tío, antes no ocurría. De los adolescentes. Adolescentización. Sí, exacto. Adolescentización. Yo el tema... Es que no sé ni pronunciarlo. Que me lo dijiste tú cuando el empezamos el tema, podcast. sí, mira, sí, pronúncialo. sí. El tema... Disociación. Sí, que disociaste, Frank. El tema está es que cuando eres infantil, tío, tienes 5 o 6 años en la antigüedad, tú eras responsable. Hoy en día estamos diciendo, los niños son más inteligentes de lo que la gente Pero el niño cree. es sabio, el niño de pequeño es sabio, pero comportarte como un adolescente inmaduro no es ser sabio, no tiene que ver la inocencia de la niñez con la irresponsabilidad del adolescente. O sea, ellos quieren llevar la sociedad a una adolescentización. O sea, Claro, es más fácil de controlar. es más fácil de controlar porque les buscan estás- el placer les estás constantemente. le estás ofreciendo estímulos constantemente. Claro, exacto, Y cuando ya estímulo. empiezan a acomodarse demasiado, porque sí que es cierto que a día de hoy se ha normalizado, por desgracia, el estímulo rápido. Tengo esto ya, me hace feliz ahora, pero mañana quiero lo siguiente. Mismo ejemplo con los móviles. El año que viene sale un móvil que apenas difiere mucho del que tengo ahora, pero es el 2.0. Problema del primer mundo, me compré ya el iPhone 7, ahora Sí. sacaron el 9. Claro. Sí. Puedes comprar el 3. Y tú bromeas con eso, pero es verdad. ¿Por qué siguen sacando iPhones? ¿Por qué siguen sacando Es la iPhones? puta verdad, y esto lo hacen adultos. No lo hacen niños que dicen, bueno, no, adultos supuestamente responsables que dices, coño, tienes las ideas claras, sabes de dónde viene el dinero, cómo te lo ganas y cómo lo gastas. Quiero mi iPhone. Quieres tu iPhone Dopamina. 2.50. Claro, entonces tienes Sí, esa la parte. verdad. O sea, por un lado tienes la madurez de la adultez. No lo necesitas. Claro. Exacto, es lo que estamos No lo hablando. necesitas. O sea, por un lado tienes o sea, la madurez de la adultez y la inocencia de la niñez. Pero en realidad no quieren ni que el adulto sea maduro ni que el niño sea inocente. Quieren llevarlo a todo a una adolescentización. Entonces, claro, ¿cómo vas a hacer un guía moral para tus hijos? Claro. Aparte, otra ¿Cómo cosa, vas? O sea,
Los niños pasan al control del estatal, que es lo que quieren, siempre han querido. Aparte de otra cosa. O sea, porque no lo puedes guiar, no lo puedes. Aparte no estamos teniendo en cuenta otra Y cosa. volvemos a lo mismo. O sea, quieren reclutarlos para que lo quieren tener en sus manos a los niños. Y otra cosa que no estamos teniendo en cuenta con esto, ya no solo es la necesidad de necesito, tengo, quiero comprar X, aunque no lo necesites. Luego está el factor de económico. Porque justamente esa necesidad inculcada de, pues yo ahora quiero el 2.5, y ahora el coche versión no sé qué, y ahora que se vienen los eléctricos, que luego de gasolina te lo vas a tener que meter por el culo. Sí. ¿Sabes? ¿Qué generas? Pues no solamente que la gente se mantenga adolescente, sino que a mayores no sea financieramente libre. Tal cual, Porque tal cual, tal los cual. metes en deudas. ¿Sabes cuánta gente conozco yo? Que no es que sean magnates del dinero. Pero es que la inmadurez es el Gente, fruto, la claro. inmadurez es el fruto de todas las de la peor mierda que te puedes Totalmente. imaginar. O sea. Que no te hablo de magnates del dinero, multimillonarios. Gente de a pie con empleos que vienen y van, de mileuristas poco más, que piden préstamos para comprarse el coche número 50 de su puta madre. Y aún no terminaron de pagar las cuentas del anterior. Ojo que hemos empezado del Vaticano, llegamos a Marte. Tal cual. Del Pizzagate llegamos al iPhone. Es que todo se relaciona, todo se relaciona. Miedo me da a preguntar algo más. Es que no creéis que es otro pulsito de poder, es que al final están muy, muy relacionados. qué? Desde el principio, o sea, al principio hablabais de que, por ejemplo, de que en Sumeria Antigua, Sumeria Antigua. No, la que nueva, éramos, antigua. éramos todos un colectivo, éramos todos uno. Y el poder ha descubierto que cuanto más nos fragmenta, más fáciles somos de manipular. Hombre, claro. Mira lo Y que tenemos luego, ahora, izquierda y desde derecha. edades cada vez más Es fácil. tempranas. Con lo cual, en psicología, si estudiáis o algo de los niños o así, tenemos en el desarrollo humano unos periodos que se llaman periodos críticos. Y si en esos periodos te rompen o no te dejan desarrollarte de la forma que deberías, causa consecuencias en tu comportamiento de adulto. Y lo Un que juguete decías roto. antes también de atención y de problemas, son violaciones al niño al cierto modo porque no está disfrutando de la forma natural. Se le está metiendo como si fuera un obeso, pero a nivel mental. O sea, le estáis dando de comer a un niño sobrealimentado. Con lo cual eso es mucho más fácil para manipularnos y para crear lo que dijo Nico de lo de adolescencia. Tan difícil es, macho. Sí, Adolescentización. Es que la lengua está totalmente deshabituada. Dices, adherencia. Adherencia. Teenagers, ya está. Exacto, fue teenagers. Entonces, Sociedad ¿no creéis que teenagers, sí. tiene que ver una vez más de a lo mejor incluso esas élites, tal, que no solo le interesa al tema comercial, que obviamente vender interesa siempre, sino que a lo mejor a alguien les interesa que estemos fragmentados y que los que estén en grupos sean los que realmente quieren mover los hilos? Sí, totalmente, claro. Obviamente. Por supuesto. A Duh. ver, ya en el ámbito político es así. Izquierda contra derecha. Ahora hombre contra mujer. Yo tengo más derechos que tú. Entonces ves a la gente pegándose como idiotas con cosas sin ver más allá de la idea planteada. ¿Y qué generas? Pues que la gente esté más centrada en decir, tú eres facha, ay, pues tú eres fascista, pues tú eres tal. Y no se dan cuenta de que esa mierda... te la han Oposición puesto- controlada. Claro, entonces, mientras tú andas con eslóganes de mierda, soltando gilipolleces que realmente no son imperantes porque no van a cambiar nada, los demás dicen, sí, tú sigue. Izquierda contra derecha, la izquierda es mala, la Petróleo. derecha también. Azúcar. Y mientras tanto, Luz. te gas. bombardeo con subida impostaria. Ucrania, Rusia. La guerra de no sé de... Ahora te revientan los Real Madrid. productos químicos y te dicen que pasan ovnis. Y aprovechan eso. Ronaldo. Otra cosa que también... Porcinos. ¿Qué me has dicho ahora mismo? Dani Pensad, Alves. las personas que tenemos TDAH, ¿vale? Como somos yo, tú también. Que no tú sé- tienes TDAH. Sí, yo. ¿Desde cuándo? Yo no sé si compartís conmigo esto. y que Es exceso de azúcar. y es que azúcar de noche. Y es que justamente sí que es cierto, si bien tenemos la facilidad para aprender muy bien cosas que realmente nos interesan, hay otras cosas para las que sí que es cierto que tardamos años en, digamos, entender o llegar a un cierto nivel. Me refiero, yo me he dado cuenta, el hecho de llegar a una fase adulta, digamos, siendo una persona con el TDAH, me ha permitido, o yo considero, poder ver las cosas desde un punto de vista distinto. ¿Qué quiero decir? Que cosas que la gente por lo general da por sentado socialmente a la hora de aprender y crecer como persona, tú a lo mejor, a mí por lo menos me pasó así, yo no tengo, no tengo tapujos en decirlos, me ha costado más entender algunas cosas, he tardado más en aprender ciertas cosas o entenderlas en el ámbito social, discernir ciertas cosas que porque estaban bien o estaban mal, y cuando, digamos, llegas a cierta edad y empiezas a investigar y experimentas y todo esto, dices, hostia, tío, vale, yo puedo entender por qué la gente tiene estos comportamientos o por qué, digamos, me chocaba tanto, digamos, que por qué la gente hacía una cosa, yo no la entendía de la misma manera. Yo, ¿sabes lo que te digo? No sé si me explico. Tú te consideras como más flexible, porque a mí me pasa, me siento Sí, como más justo, fluida, de esto de como que más digo, fluido. no entiendo, porque además de ver dos lados que parecen
contradictorios, todos lo ven contradictorios, tú ves a los demás de, ¿en serio es Claro. contradictorio? Nos parece que están diciendo Claro. lo mismo, A mí- pero a muy mí me- enfadados. A mí me ha pasado tantas veces y durante años de creer que una cosa estaba bien y luego ver que no era así, porque socialmente a lo mejor no era correcto. Y luego madurarlo. ¿Sabes? Luego decir, hostia, pues tienen razón. ¿Sabes? Luego, digamos, indagar o tú despertar o enterarte. Y luego, sin embargo, para otras cosas decir, coño, soy un crack. ¿Sabes? Soy una fiera, pero luego para otras cosas te sientes idiota. Sí. A mí me ha pasado durante Es años que de, las personas joder, con TDAH tienen el efecto zoom. Es Sí. decir, que tú te alejas como en Google Maps Sí. y ves como el mundo muy tal, pero a veces, pues, o el máximo zoom de Macro. científico, Sí. tal, pero lo normal de a pie te cuesta Te cuesta entenderlo, huevos. te cuesta verlo, sí. Como tal que, cual. Vas a extremos. Es como si En inglés- escuchamos en todo y inglés nada a la sería vez. como- O sea, Sí. estás como a todo y de repente hay algo En que inglés te sería brilla como the porque te whole llama la picture, o atención, sea, entonces tiene eso que tiene ver tu con- atención. Y The whole tardas en picture, ciertos yeah. ámbitos, sobre todo sociales o emocionales, en madurar cosas. Que dices, coño, pues yo qué sé, con 20 años, 20 y pico años, yo aún tenía rayadas de alguien que tendría en todo caso 15. Mm. Y yo no me daba cuenta. Pero mira TikTok, Pero a día de brother, hoy, mira ya, TikTok, con 30 y lo que, pico, digo, lo que hostia, ves pues en tiene TikTok. razón, porque yo veo a los chavales ahora de 16, 17 y tienen las rayadas que tenía yo a los 20 y pico. Sí. Y que coño, pues no sé si me explico. Sí, 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 te Sí. explicas, hablas español, hablo Sí. español, te entendemos. No hablo. Ya está, Dios. Pero Drago tiene TDAH Plus, Yo tengo... No, que es pero otra versión diferente. Es la mejorada. una vez claro. más, el problema de disgregar a la gente Sí. es que te potencian algo que desarrollas sobre todo en la etapa infantil, y es Sí. el egocentrismo. Sí. Es creer que yo tengo la verdad, que mi punto de vista es el único, con lo cual nos frustramos mucho porque yo pienso que tú estás pensando lo mismo que yo, con lo cual me está ofendiendo porque me estás haciendo daño a propósito. Sí, Y yo creo que por eso se crearon los mitos que se hablaba antes. sí. Entonces, cada uno utilizó su metodología de enseñanza. Hay unos que lo hacen con el miedo. Cuidado, que viene el infierno, pórtate bien. Es verdad. Política del cole. Viene el A coco. otros que te dicen, Viene la a ver, bruja. te estás Yo tengo portando TPD, mal, bro, de todo para estorbas, adentro. mátate. Cultura japonesa, o sea, has roto nuestras normas, tú lo sabes, yo lo sé, estorbas en la sociedad. Sí, Tu familia queda manchada, totalmente. desaparece. Así no nos matas, no estropeas Claro. nuestro totum revolutum. Es un evolucionismo por méritos. O sea, te portas bien, sigues nuestro dogma, Sí. vives. No lo sigues, mueres. Y por- Ahora el problema. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las Estamos personas? El del otra vez- Carnegie. ¿Cómo? Yo creo que es que intentan Gran otra libro. vez como juntarnos, pero a la vez hay un colectivo muy grande que A ti te también van a nos quiere recompensar, romper. te van a recompensar si tú colaboras, si tú te sigues colaborando a la ignorancia, a la estupidización de la sociedad, vas a recibir mucha Estupidización. recompensa. Te estás Sí, inventando las tío, palabras yo creo desde que hace sí, una hora. Esto ya no es normal. Desde hace una hora es Bueno, es- funciona. Vamos a hacer el nuevo Es estúpido. El y diccionario, funciona, sí. no es estúpido. diccionario Ya está. oficial de Nico. Vamos. Todos conmigo. Si, El si- club si de lo las que tú palabras. haces, si tú lo que tú haces aporta a la ignorancia, a la estupidez y a todo de la Es sociedad, Shakespeare, ya está. Sí, de la sí, sociedad literal. es Pero ¿qué es la Dale, dale, ignorancia Dale, si me nadie pongo nos en dice cuál es el español, ya conocimiento? está. Déjalo, ya ve con el flow. bueno, en La brute- ignorancización. sinónimo, embrutecimiento, pues, si tú colaboras a la ignorancia del embrutecimiento de la sociedad, vas a tener muchas recompensas y ya, y vas a tener... Mira- Embrutecimiento. Mira que los gallegos son brutos. ¿eh? No te Oye, entienden. Manolo, te vendo el auto, porque yo quiero un auto vendado. Vale, ahora, bueno. claro, ahora tocaba el tema de las 5 familias, pero es que ni de coña, ya son la 1 y 52. Hostia, te iba a preguntar, macho, es un ¿cuántas horas domingo, tiene esto? Joder, lo más bonito de todo. No, claro, es que el tema es, el tema Vaticano, os enredasteis con Marte, el HAR, el cambio climático y la puta que lo Ya, parió. ya, El Pizzagate, es que el TDAH, es que, claro, es que el otro tiene un puto iPhone, es que va el MediaMarkt, es que no sé qué, dije yo, claro, es que al final... Hombre, es que a mí me salen estos temas. Yo que Y tenía pienso- la Pasa lista. que, claro, y pienso macho. lo del TDAH, y digo, y veo que aquí hay gente también que lo ha vivido, ¿no? Y la gente que no ha nacido y no ha experimentado... y no Me va a seguir otra vez con el... Estaba pensando. Me va a seguir, Cuando- me la está haciendo. Cuando coincides con gente que te puede empatizar contigo en eso, Sí. joder, resuena. ¿Sabes? Yo me emociono. Digo, Tú joder, sí que eres Que suena mucho. el que meja. joder, pero te sientes entendido, ¿sabes? Comprendido, y dices, joder, mola. Yo te entiendo, bro. Todos te queremos. No, Drago. mentira. Todos te queremos. A ver, las familias de No- poder no te hablamos, explicaste, hablamos un tío. poquito. En realidad, antes, no sé si no me- hablamos sí. de ello. No sé si me explico. No te explicaste. No te explicas tú, no te De entendí un todas carajo lo que formas, dijiste. de todas formas, para el siguiente, que nos reunamos los 5 gines de Apocalipsis, tocaremos las 5 familias y tocarnos temas más, ¿vale? Pero esa canción no me la sé, tío. Es Five de... Families. Es de Fangoria.
Así que nada, vamos a dejarlo en estos dos temas, que al final, bueno, hemos también tocado un poquito pues, las familias con el tema del Vaticano. Lo preparamos bien y nos centramos. Vale, Rockefeller, todo esto, ¿vale? Rockefeller es el mínimo de ellos. O el De hecho, Rockefeller. es de los menos. Es de los Sí, menos de los menos. todos. Aparte, aparte de ser los menos. ¿Quieres ver uno grande? Walmart, mismamente, entre otros. MediaMarkt, buenísimo. Russell, Van Duyn, Era el campo. Reynolds, Collins, Van Duyn. Ahí te digo. El Papo. Tío, El Papo se va a gobernar el mundo. Romanov. Podemos ir a tirar desde el siglo Wilson. XVII en adelante, Bush, cómo se... Astor. O sea, Es que, eso es un tema que va a deber debatir, puedes tirar por muchas familias. es que muchas igual ramas. en el siguiente que hagamos las o sea, familias ya es solamente eso. Es solo familia, sí. Solo familia. Tiene que ser solo Sí, sí, sí. familia. si no se va a Pues en el siguiente que nos reunamos de vuelta, ahora vendrán como 2 podcasts diferentes, uno de pues tipo noticias y demás, vendrá otro que será un debate sobre el tema del deporte, anabólicos y demás, y posiblemente pues el siguiente lo hagamos sobre el tema de las familias. Así que igual dentro de 3 nos reunimos de vuelta aquí el Camino de Trento. Y de 4 temas hablamos. Y sí, y de 5 familias hablaremos de 2, Básicamente. ¿sabes? Y haremos parte 1, parte 2, Lo que parte pasa es que 3. también cogiste unos temas, macho, que claro, que Que da dan- para... dan pie- o dan sea, pie pa' mucho. Claro, es que o sea, siempre cada uno da con para uno. derivar. con uno, yo creo que No, con uno bastaba. Con El, uno el- el- el tema de una cosa. Otra cosa es que empecéis a iros por las putas ramas que precioso aquí. El puto Carvalho que va Yo no haciendo me fui por la así. rama, yo no y me fui por la cada rama, uno- te digo. Claro. Y con Yo eso y un tampoco, bizcocho. Pero Hasta es mañana lo a las bonito de 8. las charlas, ¿no? Que temas deriven Gracias por venir. Se hizo de noche ya. Vayan a escuchar mi nueva canción. Todas las plataformas De todas digitales. formas, Hablando de Pizzagate. Yo lo que hago es, en plan, yo me voy, dejo esto Mañana grabando violación. y ya veremos cómo tal. Pues nada, un placer teneros aquí. Como siempre. Así que nada, un Siempre. aplauso. El segundo podcast, el segundo. Este es el segundo. Ah, hostia, porque hay como, es como 5 pruebas, yo no sé. Lo que ocurre es que ahora hago un llamamiento a abogados, penalistas que quieran defendernos después del juicio que venga por este podcast. Que nos manden un correo, por favor. Por libertad de expresión y viva las patatas fritas. Bueno, macho, te felicito de verdad por... De verdad, buen trabajo. Ah, te digo. solo fue de mentira, qué puta. Ahora fue de mentira, ¿no? Qué bueno, ahora sí. Te entiendo tanto con lo de los TDAH. Do not touch me. ¿A que sí? Do not touch me. Qué bueno. Dices